saioarekin. Laburpen, aurkezpen txiki bat egingo dut, gaur goizen dauzkagun hizlariei buruz. Ordu erdiko parte hartzea ukiko dute bakoitza, gutxi gora bera, eta bukaeran galderak egiteko tarte bat izango da. Asmoa da 11 galdera bukatzea. Buenos días a todos, vamos a empezar ya con la primera parte de esta jornada. Tenemos con nosotros a dos profesionales de prestigio que van a intervenir. En primer lugar, intervendrá Eva Garrido. Eva Garrido es catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cádiz. Tiene numerosos artículos, libros, publicaciones sobre materias relacionadas con el derecho del trabajo, especialmente en materia de derecho sindical. Pedro Juez es profesor de la UNED. También es autor de numerosas publicaciones. Especialmente quisiéramos subrayar las relacionadas con delitos societarios y con cuestiones concursales. Es también perito concursal. Sin más, les cedo la palabra. Intervendrán aproximadamente hasta las 11, quizá termine un poquito antes para poder hacer un turno de preguntas. Eskerrik asko. Perfecto. Buenos días, muchísimas gracias por la introducción y sobre todo agradecer a los organizadores de este congreso que me hayan dado la oportunidad de primero venir a esta maravillosa ciudad, este entorno que hacía muchísimo que no veía, aunque ha sido de pasada, porque básicamente ha sido una mirada a la ciudad y apenas he podido contemplar un poquito más como me hubiera gustado, mi deseo. Pero sobre todo, mi agradecimiento es porque me ha permitido abordar una temática, lo de los derechos de información, que ha sido básicamente para mi investigación ha sido un tema muy recurrente, porque desde que empecé con la tesis doctoral sobre los derechos de información, continuamente, de alguna manera, han ido apareciendo esta temática en mi vida de investigación y siempre lo he acogido con mucho gusto y con mucho agrado, ¿no? Volver a tocar estos temas. Pero nunca había abordado la temática de los derechos de información desde otro entorno, como puede ser desde la parte del asesoramiento, de la asesoría y de lo que puede ser una auditoría sociolaboral. Y, por tanto, en principio me ha parecido muy interesante poderlo analizar, la temática de derecho de información como digo, desde este punto de vista. Yo inicialmente decía, auditar los derechos de información, es decir, empezar a chequear si se da esta información a aquella otra, la empresa, controlar si está dando información o no. Eso, desde el punto de vista de los asesores o de los auditores externos profesionales, me resultaba quizá un poco difícil de encajar, puesto, como digo, yo siempre he visto los derechos de información en un aspecto puramente jurídico, es decir, que si se está cumpliendo o no la norma. Pero empecé un poco a analizar lo que podía ser el encaje de los derechos de información dentro de la auditoría y empecé a determinar algunas posibilidades, y eso es lo que les voy a contar más o menos ahora por encima. Verán, si queremos, en principio, comprobar la idoneidad de que un sistema de información pueda ser sometido a vigilancia, control, constatación, propuesta desde el asesoramiento, de la auditoría sociolaboral, lo primero que hay que mirar es ver qué tipo de información. ¿Qué información es la que se puede en un momento auditar? Porque, claro, no podemos hablar de cualquier información de la empresa. La empresa no puede dar toda la información y no se la puede dar cualquiera y con cualquier finalidad. Por tanto, lo primero que tenemos que mirar es el objeto de lo que nosotros podemos en un momento dado constatar, examinar, vigilar, que su cumplimiento y proponer, por tanto, determinadas políticas o determinadas actuaciones en pro de un sistema de información en la empresa. Y cuando nos acercamos a lo que es la información en la empresa, nos encontramos con que no es un elemento estático o invariable, que se pueda identificar fácilmente y que, por tanto, si no está muy identificado fácilmente, difícilmente también vamos a poder investigar si se está cumpliendo o no la información en la empresa. Verán, la información en la empresa tiene una naturaleza y una morfología sumamente mutable, variable. ¿Por qué? Porque depende, en sus contornos, de múltiples factores. Depende de la evolución de las propias relaciones laborales, depende de los cambios en los sistemas productivos y económicos, depende de la propia variación en las estructuras empresariales. No le mismo dar una información en una pequeña empresa de 10 trabajadores que en una empresa de 200. También depende de cuáles son, en un momento dado,
las propias variaciones en los movimientos comerciales, en lo que es las políticas y las decisiones económicas que se adopten. Es decir, no estamos hablando de algo estático e inmutable en el tiempo, sino que va variando. De hecho, de esta elasticidad de la información es prueba cómo la norma ha contemplado los derechos de información en la empresa. Desde un primer momento, las primeras normas que empiezan a recoger los derechos de información lo hacen de una manera muy limitada, con una finalidad casi muy corporativa ligada a los intereses de la empresa. Esto es lo propio de épocas preconstitucionales, ¿eh? Y sin embargo, ahora, en los últimos años, estamos acudiendo o estamos viendo una elaboración y reelaboración de las normas sobre poderes de información, en la que la información está ganando en definición cuantitativa y cualitativa. Se está aclarando los contornos de lo que se tiene que dar y hasta dónde se tiene que dar. Y además se está dando información en distintos ámbitos empresariales. Como decía antes, pues, teníamos un ámbito de aplicación de la norma muy doméstico, muy ligado al territorio, a las empresas españolas, a las pequeñas o medianas o grandes empresas. Sin embargo, ahora la información pasa fronteras y evidentemente se traslada a empresas europeas, de dimensión europea o incluso internacionales, con lo cual evidentemente la información se expande. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De una información que, en principio, tal y como está recogida por la norma, no es un derecho de los trabajadores. Eso lo tenemos claro. Es decir, la información no es un derecho que haga participar a los trabajadores. No son fórmulas de participación directa a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la información, más allá de lo que el contrato dictamine que el empresario tenga que informar al trabajador individualmente, los poderes realmente de información se conceden a los representantes de los trabajadores. Son fórmulas de participación, si se quiere, indirectas. Es decir, no directamente los trabajadores participan en la empresa a través de la información, sino los que participan en la empresa a través de la información son los representantes de los trabajadores. Por tanto, son poderes que se atribuyen funcionalmente a los representantes de los trabajadores para que cumplan la función representativa que tienen atribuida por la norma. Por tanto, en consecuencia, los poderes de información se atribuyen a quienes tengan la condición de representante, tan solo a ellos, ya sea por institución legal, o ya sea en un momento dado por reconocimiento de las normas convencionales, por los convenios colectivos. Es decir, por tanto, tenemos a los comités de empresa, a los representantes unitarios, delegados personales, representantes unitarios o a los representantes sindicales. Y cualquier otro representante que puedan estar instituidos por las otras normas, como los comités de seguridad y salud, o los delegados de prevención, los comités intercentros o los comités de empresas europeos. Es decir, ya trasladándonos a un ámbito de dimensión europea. En consecuencia, no son de los trabajadores, sino de los representantes. ¿Para qué? Para cumplir las funciones que tienen encomendada de representación. Ahora bien, estos poderes de información no son poderes que limitan directamente las decisiones del empresario. No se insertan en los procesos decisionales del empresario. Es decir, el empresario, cuando comunica una información, esa información no le limita en cuanto a su capacidad de adoptar una decisión. Porque no se insertan en el proceso decisional. La empresa toma primero la decisión y luego la comunica. Ya adoptada. Por tanto, los poderes de información no son limitativos, no son elementos de limitación directa de las decisiones del empresario. Lo que sí es cierto es que los poderes de información lo que permiten es tener unos conocimientos, unos datos que son elementos cognitivos que, utilizados en otras facultades, en otras competencias, en otras intervenciones de los representantes, sí pueden afectar finalmente al poder empresarial. Por ejemplo, si yo me entero de lo que es un balance, lo que es una cuenta de resultados, eso hoy por hoy no significa nada desde el punto de vista de las decisiones de gestión empresarial. Sin embargo, ese dato económico lo puedo utilizar como representante de los trabajadores para negociar determinadas cuestiones con la empresa. Y esa negociación sí que puede limitar el poder empresarial. Es decir, que, por tanto, directamente los poderes de información no limitan, no se insertan en esos procesos decisionales, pero sí pueden ser utilizados como sustrato, como elemento necesario a la hora de ejercer determinadas funciones que sí son limitativas, en principio, de los poderes de información. Entonces, en este tipo de poderes de información,
su alcance material, es decir, hasta dónde puede darse información, es precisamente el campo de batalla que se puede evidenciar claramente en el ámbito de la empresa. Es decir, hasta qué punto los trabajadores, representantes de los trabajadores, tienen derecho a tener cierta información y hasta qué punto la empresa se puede negar a darla. Entonces, y precisamente es lo que vamos a tratar ahora, lo que son los ámbitos materiales de la información. Como digo, cuáles son los contenidos sobre qué se debe informar. Y es verdad que la norma ha incrementado, con el desarrollo de la norma, ha incrementado lo que son los ámbitos materiales, es decir, ha incrementado los temas o las cuestiones sobre las que se debe dar información. Pero eso no se puede considerar como algo cerrado y acotado. Por lo pronto, ¿por qué? Porque estamos empezando ya, por lo menos los tribunales españoles se están empezando a dar cuenta de que no puede seguir utilizando un criterio interpretativo de la expresividad normativa para determinar qué información se debe o no dar. Me explico. Durante muchos años, arraigado básicamente en los tribunales españoles, se estaba utilizando el criterio de la expresividad normativa para decidir que lo que no diga la ley, la norma, lo que no especifique la norma que existe un derecho a información, no se tiene obligación de dar. Es decir, si la norma exige información sobre esta cuestión, esto es lo obligado. Si la norma no especifica ninguna otra materia, no se tiene que dar esa información. Es decir, por tanto, limitaba la información a lo que dijera estrictamente la norma. Frente a ese criterio de la expresividad normativa, que por tanto es muy limitativo, se ha ido poco a poco ganando, y todavía no está del todo reconocido, lo que es un criterio de interpretativo de carácter funcional. Es decir, los poderes de información están funcionalizados, están instrumentalizados, se atribuyen con la condición de que puedan ejercitarse para las funciones representativas y, por tanto, en la función representativa son las competencias, las atribuciones que tengan los representantes de los trabajadores los que determinan la información que se debe dar. No la que diga la norma únicamente, sino también otra que requiera el ejercicio de una función representativa. Como digo, esto poco a poco se está ganando en algunos tribunales en cuanto a la determinación del criterio de la funcionalidad y no solamente de la expresividad normativa, y eso es lo que está reclamándose de los representantes de los trabajadores. Pero claro, desde la orilla de la empresa se dice, me parece muy bien, pero yo tengo que tener garantía de lo que yo tengo que dar. O sea, usted querrá ampliar los contenidos informativos, yo quiero saber hasta dónde puedo yo llegar como empresa para darle a usted la información que se me reclama. Y en este campo de batalla, donde se evidencian distintos intereses, el de los representantes de los trabajadores en tener más información y el de la empresa en querer tener ciertas reservas y ciertos ámbitos de confidencialidad de determinada información, que además incluso puede ser sensible desde el punto de vista comercial o económico, pues en este campo de batalla se nota especialmente respecto de un tipo de información que además es muy identificable. Esta sí que puede en un momento dado definirse claramente, que es la información económica, financiera, contable o societaria, que es la que yo quiero ahora mismo centrar también la intervención. La información económica, ¿por qué interesa tanto? Porque la información económica, o sea, los datos económicos contables con los que maneja la empresa, es el sustrato sobre el que se adoptan las decisiones fundamentales de la empresa. Eso, de esto podrás tú hablar ya mucho mejor, Pedro, pero evidentemente todo lo que son el soporte informativo de carácter económico, de carácter financiero, es lo que también sustenta las decisiones principales de la empresa. Y de ahí también el interés de los representantes de los trabajadores en conocer ese tipo de información, porque podrán articular determinadas medidas de acción, determinadas actividades, a la hora de que la empresa pueda adoptar determinadas también decisiones que puedan afectar a los trabajadores. Con lo cual, vista ese interés, la norma, el Estatuto de los Trabajadores, básicamente, se preocupa al menos en establecer un entorno de exigibilidad de lo que es la información económica, financiera y contable. Lo que ocurre es que lo hace con distintas técnicas, de distintas maneras. Por lo que se refiere a la información económica general, la norma, el Estatuto de los Trabajadores, pues se utiliza, por lo general, términos o conceptos muy amplios. Habla de la evolución general del sector al que pertenece la empresa, habla de la producción y ventas de la entidad, el programa de producción, es decir, habla de cuestiones generales. El Estatuto, pues como no puede ser de otra manera, no es capaz de saber cómo se llama concretamente un determinado documento, determinada información que se genera en la empresa, y por tanto utiliza esos conceptos amplios. ¿Eso significa una ambigüedad? ¿Eso significa una deliberada intención de la norma de dejar todo abierto para que sea la empresa la que diga qué es lo que tiene que dar? No. La lectura es precisamente la contraria, es en positivo.
La norma se declara absolutamente, en este caso, mínima y dice, bueno, yo creo que lo que se tiene que informar sobre esto, pero que evidentemente hay que tener en cuenta que la empresa, su complejidad estructural, organizativa, de gestión, es la que genera una determinada información de carácter económico y, por tanto, es esa información la que en su caso debe ser proporcionada a los representantes de los trabajadores. ¿Quiere decir esto que los representantes tienen que saber toda la información económica de la empresa? No, tampoco es eso. Lo que hay que decir es que en un momento dado no hay que limitarse tan solo a lo que dice el estatuto, sino que mirar también cualquier otro tipo de información que la empresa genere de carácter económico y sobre la que pueda haber un interés de los representantes de los trabajadores en conocer, pero porque esté funcionalizada al ejercicio de actividades representativas. No porque de pronto a los representantes de los trabajadores se le cruce un cable y le van a la empresa y le dice, oiga, yo quiero que me dé usted el informe de auditoría, no sé qué. No, ¿ustedes para qué quieren este informe de auditoría? Entonces, por tanto, hay que buscar el punto medio en que la empresa está obligada a dar la información que esté funcionalizada, que esté siempre asociada al ejercicio de una actividad representativa. Eso por lo que se refiere a la información económica general. La norma sí es un poquito más explícita cuando habla de la información financiera, contable y societaria, aunque tampoco se cierra con ello todo lo que en principio debe ser transmitido a los representantes de los trabajadores. Además, conjuga lo que es una expresa determinación de los documentos que son obligatorios de entrega a los representantes de los trabajadores con un principio de igualdad cognoscitiva con lo que son los socios. En concreto, en primer lugar, habla de que se debe dar a conocer el balance, la cuenta de resultados y la memoria, que son documentos que, conforme al Código de Comercio, son los que componen las cuentas anuales. Es decir, que por tanto donde refleja lo que realmente son las entrañas financieras contables de la empresa. Como decía, por tanto, de ahí el interés de los representantes en conocerlo. ¿Quiere también decirse que aquí con estos son los únicos documentos que deben transmitirse a los representantes de los trabajadores? No. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay otros documentos que pueden ser también de interés, también obligatorio, como el informe de gestión, que también resulta obligatorio de la norma y que puede también resultar de interés para los representantes de los trabajadores. E incluso luego hay otros documentos que, sin ser exigidos por la norma, pueden ser también de voluntaria elaboración por parte de la empresa y que también pueden tener cierto interés para los representantes de los trabajadores. De nuevo, a ver o leer el estatuto con esa posición positiva, es decir, es una norma mínima en cuanto a la información a proporcionar. Esto es lo que mínimamente se debe dar, lo que no significa que sea cerrado, porque estamos hablando de nuevo del criterio interpretativo funcional. Vamos a hablar de ese criterio para decir que hay otras informaciones que necesitan darse a los representantes de los trabajadores, siempre, como digo, que sean asociadas, que sean justificadas por el ejercicio de la función representativa. En la segunda parte de ese artículo habla del principio de equiparación cognoscitiva, es decir, habla de que los representantes deben ser, se le debe dar la misma documentación que se den a conocer a los socios y en las mismas condiciones que a estos. Por tanto, aparentemente, todo lo que sepan los socios tienen que conocer los representantes, ¿seguro? En principio, no tienen el mismo régimen jurídico la información de los socios y la información de los representantes de los trabajadores. Por lo pronto, los socios tienen dos tipos de facultades de información. Una que es estática, en el sentido de que tienen que conocer toda la documentación que se vaya a aprobar en la Junta General de Accionistas y, por tanto, en la propia convocatoria de la orden del día de la Junta se le tiene que informar a los socios de que tienen a su disposición todos los documentos que se van a aprobar en esa Junta de la orden del día. Y, por tanto, eso es, como digo, una información estática. Pero luego tienen en segundo lugar, una información dinámica. Es decir, los socios pueden pedir informaciones y aclaraciones a los administradores antes y durante la Junta sobre los puntos del orden del día. ¿Sobre qué cae ese principio de equiparación cognoscitiva? Sobre la estática de documentos, sobre esa información y aclaración. Evidentemente, la primera sí. O sea, los documentos que se le dan a los socios que han de aprobarse en la Junta General de Accionistas, esa es la que también tiene, esa documentación la que tiene que transmitirse por igual a los representantes de los trabajadores, la que sea, la que se vaya a someter. Ahora, esa otra facultad que tienen los socios de solicitar información y aclaración, evidentemente no cae bajo el principio de equiparación cognoscitiva. ¿Por qué? Por algo muy sustancial, que es que el interés que pueda tener el socio de pedir aclaraciones sobre algún punto en la orden del día no tiene por qué ser coincidente o te tiene que en un momento dado transmitir
a otros socios o, en este caso, representantes de los trabajadores. Los socios solicitan información en función de su propio interés, que es un interés que no tiene por qué ser coincidente con el interés de los representantes de los trabajadores. Por supuesto que no. El interés del socio en la gestión y en lo que es la gestión de su capital que está aportado en la sociedad, no tiene por qué coincidir con el interés de los trabajadores. Por tanto, ese tipo ya de información no queda al margen totalmente de ese principio de equiparación cognoscitiva. No entro también en lo que es la información para la sociedad europea, que puede ser interesante, pero que sepa que también cuando una empresa española participa de una sociedad europea o de una empresa de dimensión europea, también hay otro tipo de información societaria en relación con lo que son estas sociedades europeas. Voy a ir terminando. Si me deja un poquito. Si no. Estamos hablando de que la información tiene mucha tipología. Se recae información sobre muchas cosas, nada más que hemos quedado aquí en alguna información de tipo económico-financiera. Como digo, tiene mucho alcance. ¿Por qué? Porque toda la información queda al servicio de la función representativa, la que sea, sea tanto para procesos consultivos, procesos negociales, para la gestión de un conflicto colectivo, para tomar cualquier decisión, para tomar acciones administrativas, judiciales. Todo lo que reciben los representantes de los trabajadores queda al servicio de la función representativa, como digo, sea la que sea. Claro, en función, por tanto, de que toda la información queda asociada a una actividad puntual, esa naturaleza puntual de la información hace imposible que en un momento dado podamos determinar compartimentos estancos de información para una cosa. Esta información para esto, esta información para lo otro. No, imposible, porque la información, como digo, sirve para cualquier cosa. No podemos hacer casillas. Voy a dar el balance para esto. No, el balance me sirve para muchas cosas. Voy a dar la evolución de las cuentas y la evolución del mercado de trabajo de la empresa para esto. No, vale para muchas cosas, ¿sí? Por tanto, es imposible hacer unas casillas o unos compartimentos que se puedan en un momento dado chequear. ¿Significa esto que no se puede hacer una auditoría? ¿Un control de cumplimiento del sistema de información en la empresa? Por supuesto que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener claro qué es lo que realmente se va a chequear, qué es lo que realmente se va a controlar. Tenemos en cuenta que tenemos una poca formalidad de la norma en cuanto al alcance material. La norma no exige una determinada información, pero hemos dicho que cabe cualquier otra información, en principio, que pueda estar funcionalizada. E incluso también la norma es informar respecto del tiempo. ¿Cuándo hay que dar la información? La norma en algunos casos dice la información esta hay que darla cada 3 meses y otra información hay que darla cada año. Pues no hay que someterse a estas cadencias temporales tan rígidas. ¿Por qué? Porque por mucho que diga el estatuto que trimestralmente se tiene que dar la situación económica de la empresa, pues yo voy a necesitar la situación económica de la empresa no cada 3 meses, sino ahora, porque mañana empieza la negociación del convenio colectivo. Es decir, que por tanto las cadencias temporales pueden ser también adoptadas con carácter mínimo, pero no de forma rígida, porque eso nos puede impedir obtener la información en el momento que realmente sea necesaria, que para eso están previstas los poderes de información. Para volver, de nuevo, aunque se insista en ello, es asociada al ejercicio, al mejor ejercicio y a la eficacia de propia función representativa. Por tanto, si tenemos que esperarnos dentro de 3 meses a que nos llegue el balance, pues evidentemente, ¿qué hacemos? Si lo necesito ahora. Por tanto, tenemos que saltar esa rigidez de la norma, entenderla que no existe, que realmente es una cuestión mínima de garantía, pero que evidentemente la función representativa es la que debe marcar en su momento qué información es la que se necesita y cuándo hay que proporcionarla. Entonces, dirán ustedes, ¿cómo se hace entonces una auditoría? ¿Cómo se puede hacer? Obviamente se puede listar la documentación expresa que aparece en el estatuto y en otras normativas complementarias. Se puede coger, bueno, el estatuto que dice, habla de balance, habla de cuenta de resultados, habla de memoria, esto, lo que es la venta de producción, pues esto se puede chequear, una lista. Pero más importante que chequear la lista expresa, lo que hay que controlar es la política de la empresa en cuanto a la información, si es propiciatoria de una información en la empresa hacia los representantes de los trabajadores. Es decir, se puede hacer perfectamente ítems sobre si la empresa da información, si lo que le da es la que está en la norma, si da otra que no esté en la norma, si la da porque lo hace voluntariamente o porque es a solicitud de los trabajadores, y qué tipo de información es la que da por encima de lo que dice la norma. Es decir, hay muchos ítems que se puede hacer, pero más importante es si la norma, si la política
que está haciendo la empresa de información, más allá de lo que dice la norma, tiene resultados o está proyectando en la propia gestión de las relaciones con los representantes y sobre todo en la gestión de las relaciones laborales generalmente en la empresa. Es decir, cómo se proyecta a la hora de desarrollar procesos de consulta con los representantes de los trabajadores ante decisiones que pueden afectar a los trabajadores. Si está dinamizando o impidiendo procesos de negociación, una negociación que se entiende que debe ser adecuada y equilibrada a los intereses de los trabajadores. Si está proyectándose también en cuanto a la mejor gestión de los conflictos que se puedan desarrollar en la empresa. Es decir, en definitiva, si está generándose un clima de confianza que permita una mejor gestión de las relaciones laborales y con ello una última, en caso, implicación de los trabajadores, que al fin y al cabo es de lo que se trata muchas veces bajo esa denominación de la responsabilidad social corporativa. Es decir, pero ojo, no vamos a confundir. El derecho de información no es algo que voluntariamente asuman las empresas bajo esa forma de la responsabilidad social corporativa. Es decir, los niveles de información en la empresa no son una opción. No es algo que la empresa voluntariamente decida, yo voy a intentar hacerlo mejor y yo, pues, bajo mi forma de responsabilidad social corporativa, voy a dar más información a los trabajadores para implicarlos más. Ojo, que no es así. ¿Por qué? Porque hay una estructura jurídica de base que obliga a la empresa a dar información. Sobre eso, usted si quiere, y es bueno y es recomendable, dé usted más información como producto, como resultado de esa responsabilidad social corporativa. Pero no escondamos bajo esos términos lo que realmente es una obligación. No estamos en el entorno de otros países como Estados Unidos, donde no hay normas. Como no hay normas que obligan la información, son las empresas las que deciden, conforme a sus criterios de gestión y sus criterios también de organización, dar información a los trabajadores porque entienden que así los implican un poco más y esto redunda en beneficio de la empresa. Y esto que en Estados Unidos es lo que se llama ahora mismo lo de la estrategia del Open Document, que no sé si la han escuchado, en que la empresa dice, bueno, pues como manera, digo, de implicar a los trabajadores y de que tengan conocimientos que le permitan adoptar decisiones rápidas en el momento para poder gestionar su puesto de trabajo, pues les permite conocer determinados documentos de carácter contable y societario. La estrategia está de Open Document. ¿Qué pasa? Que según analizan nuestra estrategia, solamente creo que el 2 o 3% de las empresas americanas están siguiendo esta estrategia. En aquellas que lo hacen, se constata un incremento del volumen de negocio de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, pues los trabajadores, como digo, se sienten más implicados, se sienten que forman parte más de la empresa y, como decía, son capaces de reaccionar ante determinadas situaciones de la empresa porque tienen esta información previa. Tienen menos conflictos, tienen menos problemas. Claro, las empresas que no siguen ese tipo de estrategia del Open Document, de abrir cierta información contable a la empresa, a los trabajadores, tienen el temor de la confidencialidad. Temen que la información que utilizan la puedan dar a conocer a la competencia o puedan utilizarla en contra de los propios intereses de la empresa. ¿Qué ocurre en España? El contexto, como decimos, es totalmente distinto. Aquí sí hay norma que obliga a la empresa a determinada información. Y sobre ella, evidentemente, como digo, es recomendable que se dé más información, sobre todo sobre ese principio de confidencialidad, de funcionalidad. ¿Cuáles son los límites? Los límites es mantener los intereses de la empresa a la reserva y a la confidencialidad. Siempre que esa reserva y confidencialidad tenga un carácter objetivo, es decir, que la empresa realmente pueda acreditar que determinada información forma parte de lo que se llaman los secretos industriales, comerciales, y que por tanto tienen un interés objetivo, nada discrecional, nada abusivo, nada arbitrario, en mantener determinada información. Y la norma le permite mantener esa reserva. Como sabemos, la norma permite que la empresa no dé determinada información cuando efectivamente pueda afectar a esos secretos o puede dar la información pero con el sello de la confidencialidad. Lo que pasa es que los mecanismos para evitar que esa dispensa o ese sello de confidencialidad sea abusiva o arbitraria, en algunos casos pues tampoco son excesivamente seguros, por lo menos también desde el punto de vista del representante. En definitiva, ya acabo. ¿Es posible la auditoría? Sí. ¿Es posible el asesoramiento en materia de derecho a información? Sí. ¿Es posible que en un momento dado se pueda, más allá de los propios representantes de los trabajadores, que son los primeros interesados y legitimados para adoptar medidas de control de cumplimiento y de adecuación del sistema de información? Eso es obvio. Y ellos puedan adoptar su propio mecanismo de constatación y de cumplimiento de lo que la norma impone o de lo que el criterio de funcionalidad le exige. Pero al margen de los que son los primeros interesados, que son los representantes de los trabajadores, es posible
auditar o chequear o constatar un sistema de información en la empresa desde el punto de vista externo profesional, por supuesto, también lo es. Pero ojo, como digo siempre, que la información que se pueda suministrar y la información que pueda ser el objeto de esta política, como digo, vaya en la línea de la promoción, porque evidentemente, como digo, esto puede generar muchísima mejor gestión de las relaciones laborales en la empresa, en cuanto que los trabajadores tienen y los representantes tienen esos conocimientos de la información que les permite, por tanto, actuar como interlocutor entre trabajadores y empresas y, por tanto, como digo, como para mejorar las condiciones de gestión de las relaciones laborales en la empresa. Nada más. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, antes que nada, me hace muchísima ilusión estar aquí con vosotros y con vosotras. Recibí la invitación de Luis Rodríguez y bueno, pues quiero agradeceros de verdad que pueda estar aquí. Yo quiero contaros un poco, bueno, pues por qué y un poco la génesis de cómo nos conocemos Luis y yo. Yo en el año más o menos 2001-2002, la UNED, yo estoy en la UNED ahora, y entonces recibe el encargo de hacer un curso de contabilidad para el Consejo General del Poder Judicial. Un curso de contabilidad, a mí me hizo mucha ilusión el encargo, y me hizo mucha ilusión porque hasta el momento los libros que había eran libros, pues como se enseña la contabilidad en empresariales, ¿no? Empresariales y en económicas, tú enseñas la contabilidad pues de cómo haces la contabilidad. Sobre todo un economista, un tío empresarial, es lo que necesita, es saber cómo se hace la contabilidad, pero eso no es lo que necesita un abogado, ¿no? O un juez en este caso, era un curso para jueces. Lo que necesita es, a partir de la información, y aquí voy a enlazar, pues analizar qué pasa, o sea, analizar si realmente la empresa tiene problemas o no, si realmente el empresario está mintiendo o no, ¿Y qué es lo que nos ofrece la normativa? ¿Qué es partir de ahí? ¿Vale? Porque, por ejemplo, en los libros de empresariales, pues evidentemente tú empiezas a explicar lo que es el libro diario, pero el libro diario tú no tienes acceso, un tercero no tiene acceso. La información es vital, no ya solo para los trabajadores, sino para cualquier tercero. Por eso sabéis que las cuentas de todas las empresas son públicas y deben depositarse en el registro mercantil. Y cualquiera puede consultar y ver esas cuentas, absolutamente todos. O sea, yo sabéis que puedo coger y ver las cuentas de cualquier empresa, tenga relación o vinculación con ella o no. Evidentemente, la ley, cuanto mayor sea la vinculación que tiene un colectivo, y en este caso los trabajadores sin duda lo es, pues ofrece más derecho a información. Derecho a información que es fundamental el conocerlo. En el caso de los jueces, yo, o sea, a raíz de aquel curso, yo el primer curso que sigo dándolo, que es un curso, les empecé a dar un curso de contabilidad y gestión, o sea, que ellos entendieran a leer las cuentas, a leer el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias. Por eso empecé desde arriba. A mí me hace ilusión porque ahora todos los cursos que veo de contabilidad de abogados, pues parten desde arriba, un poco como, hasta entonces, no quiero decir que yo fuera el que me lo inventara, pero no había visto que lo dieran así, la contabilidad. Y, bueno, pues yo tengo un curso de gestión a jueces, luego hay otros colectivos a los que también doy, que me llamaron los fiscales y abogados del Estado, que son colectivos, digamos, distintos, y me hace muchísima ilusión que me llaméis vosotros, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque un fiscal o un juez, evidentemente, puede además conseguir más información, pero vosotros también lo podéis conseguir. Y el poder analizarla yo creo que es una cosa que es fundamental. Yo soy profesor titular. En un momento determinado los jueces también me dicen, oye, ¿por qué no te metes más? Y cuando escribo, o sea, el curso, digamos, era un curso online, entonces yo tenía que escribir los temas y colgar esos temas en la plataforma del Consejo. Cuando estaba terminado los temas, llegó un momento y digo, ¿por qué no lo publico, no? El Consejo tenía los derechos, me concedió la posibilidad de publicarlo y lo publicamos en la ley. Y luego hice otro curso que era porque venía el caso de precisamente cómo detectar las trampas de los empresarios, y se llama operaciones fraudulentas a través de sociedades, que era un curso que yo daba a los jueces. Y otra vez volvió a pasar lo mismo, ¿no? Yo le dije al Consejo, le dije, hombre, es una pena que este material no se ofrezca, ¿no? No lo pueda ver todo el mundo, no solamente los jueces. Y me lo permitieron y se publicó en la ley también. Bueno, yo un poco quiero
por desgracia no puedo contaros aquí todas las cosas, ¿no? A mí me encantaría y yo desde luego me ofrezco estoy abierto a lo que queráis, ¿vale? O sea, yo he colaborado muchísimo, en un momento determinado yo me meto mucho en la práctica, he hecho muchas periciales contables de temas muy diversos, desde la pericial contable Caja Castilla-La Mancha, pues, que ahí son periciales muy específicas porque entran, digamos, muchas cosas y circulares muy específicas del Banco de España, hasta colaborar con muchos temas de administraciones concursales, llevar administraciones concursales también aquí en Bilbao, por cierto. Y bueno, pues es muy importante conocer la información. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer concurso con el que colaboré, pues eran unos trabajadores en Barcelona que estaban encerrados, y estaban encerrados porque el empresario les decía que la empresa estaba en concurso y que todo iba muy mal y tal. Pero ¿qué pasaba? Que ellos, ¿por qué estaban encerrados en la sede? Estaban encerrados en la sede pues porque no veían lógico lo que les decía el empresario. O sea, el trabajador puede no conocer la contabilidad, pero sabe si tiene clientes o no y sabe perfectamente qué está pasando, ¿no? Entonces, no sabían decir por qué, pero sabían que algo había pasado, ¿no? Bueno, yo tuve el orgullo, entre comillas, o sea, no era una empresa que saliera en prensa, pero tuve el orgullo de decirle al juez y poder decirle al juez lo que había pasado, ¿no? Lo que había pasado ahí detrás, de que realmente el empresario se había llevado el dinero, o sea, así de claro, no quería pagar las indemnizaciones y tal, y eso es lo que pasó. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tenéis vosotros? Bueno, lo sabéis mejor que yo, porque Luis sabe mucho más. A mí me hace mucha ilusión porque está aquí gente del colectivo Ronda de Barcelona, que yo les conozco de Barcelona. Es gente realmente muy entusiasta, a veces cañera, o sea, cuando estamos en las mesas concursales a veces, pero es gente, digamos, que yo estoy muy agradecido a ellos. O gente de ELA, aquí podría contar también, tenía muy buena relación también. Y me hace mucha ilusión, sinceramente, que pues estar y compartir esto con vosotros, ¿no? El artículo 64 dice muchas cosas, es un artículo larguísimo. Una de las cosas que dice es conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria. Estos son derechos de los representantes, ¿no? La memoria, y en el caso de que la empresa prevista la forma de sociedad tal, los demás documentos que den a conocer a los socios. Esto es muy importante porque el socio tiene más derechos que esto. O sea, conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria, lo puede conocer cualquier persona. Pero que tengan los mismos derechos de los socios es muy importante porque un socio, digamos, tiene derechos adicionales, tiene derechos a conocer otros documentos de la contabilidad, ¿no? Sabéis que la contabilidad, de acuerdo al Código de Comercio, los artículos 25 a 30, son obligatorios no solamente estos documentos, sino también otros documentos como, por ejemplo, el libro diario, el libro de inventario, es decir, saber en cada momento, que son muchas empresas no lo llevan, por cierto, y es muy importante, porque si el empresario se ha llevado, por ejemplo, una de las formas de alterar cuentas más fácilmente es alterarlas. O sea, en contabilidad todo tiene que casar, yo eso no os lo puedo explicar ahora, pero si un empresario está vendiendo en B, pues no puede quitar las existencias porque está vendiendo en B, está vendiendo la existencia, pero al estar vendiendo la existencia no puede quitarla porque lo está vendiendo en B. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a tener una contabilidad con las existencias hinchadas. Entonces, claro, cuando tú vayas al inventario, esas existencias no van a existir, ¿vale? Hay muchos mecanismos para comprobar y controlar si puede haber dinero negro o no puede haber dinero negro, ¿vale? Es lo que en el fondo, por ejemplo, Hacienda hace cuando estima bases imponibles o deduce bases imponibles. Incluso en colectivos, siempre en todas las empresas hay mecanismos de control por parte del empresario. O sea, si un dentista o un psiquiatra pues tiene su lista y así de hecho así hace la estimación Hacienda. Porque además es bonito porque, por ejemplo, en los cursos que doy a fiscales, pues por ejemplo, la gente de Hacienda no es muy dada a invitarle a un curso en la universidad pues para todo tipo de colectivos, ¿no? Porque están contando sus secretos, ¿no? Pero claro, si les invitas a un curso de fiscales, pues es distinto, porque los fiscales están en su banda. O los abogados del Estado, que son los abogados del Estado de Hacienda, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo te cuentan, cómo estiman también las bases imponibles, ¿no? Y se hace de esta manera, siempre, digamos, tienes mecanismos, ¿no? Entonces, estos derechos que tienen los trabajadores, pues es muy importante saber también para poder calibrar si el empresario, digamos, tiene razón o no tiene razón, ¿vale? Aquí, por cierto, llevo una empresa que es una fábrica de aluminio inyectado, que estamos ahí, aquí en Bilbao me refiero, hemos
al final estamos intentando que se adjudique la unidad productiva a través de una SAL, que lo han constituido los trabajadores, porque realmente sí que aquí había problemas muy claros de liquidez, el empresario no se había llevado dinero. Al final la solución que hemos instrumentado es esa, a ver si al final se adjudica la unidad productiva, ¿no? Pero es muy importante, digamos, cada uno de estos documentos tiene mucha relevancia el poder conocerlos, ¿vale? El poder conocer, porque con esto tienes mucha información. Los demás documentos que se den a conocer a los socios vienen calibrados sobre todo en la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? En estos artículos, en el 196, en el 197... Básicamente son los que ha dicho la compañera Eva, ¿no? Pues documentos como el informe de gestión. Tú tienes derecho a saber qué es lo que está pasando, saber los pedidos, saber los clientes que hay. Esto es muy importante también, por ejemplo, para detectar, por ejemplo, si puede haber traspaso a otra unidad productiva. Yo me he encontrado muchas veces y he tenido que hacer informes del típico empresario que deja un montón de deudas, toda la tostada, la empresa en concurso, y luego abre otra empresa con los mismos clientes, con las mismas tal. ¿Cómo puedes detectar eso? Bueno, pues a través de un modelo que se llama el modelo 347 de Hacienda. O sea, los cursos un poco que yo intento orientar es el poder estripar esta información que tienen, ¿no? Que los trabajadores tengan estos, o sea, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer, digamos, estos datos, y con esto puedes sacar muchísima información, ¿no? Esto abre muchas posibilidades para los trabajadores también, ¿no? A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención que los trabajadores, como acreedores que son, si se les debe dinero, pues tienen muchas posibilidades, entre otras la posibilidad de solicitar el concurso. Yo me he encontrado, por ejemplo, me acuerdo de una empresa de seguridad privada de Barcelona, que yo llevé como administrador concursal, que esto era un empresario, Juan José Prados, que tenía una empresa de seguridad que se llamaba ESABE, que era una de las mayores empresas de seguridad. Y entonces este tío pues debía a la Seguridad Social más de 30 millones de euros. Fueron los sindicatos, no sé si fue UGT o comisiones, no me acuerdo, los que le denunciaron en la vía penal, ¿no? Y entonces, cuando le iba a ingresar en prisión, pues el tío escapó, o sea, se fue. Pero se montó un lío de morirse, porque nadie instó el concurso. El concurso ese al final lo insté yo. Nadie lo había instado. Y es una pena porque el problema está, por ejemplo, que en la ley hay una laguna ahí. O sea, el artículo 4 de la ley concursal te habla que el fiscal puede pedir al juzgado mercantil que la empresa está en concurso, porque muchas veces cuando hay responsabilidades de un empresario y debe mucha seguridad social a los trabajadores, significa que la empresa está en concurso. Y el concurso lo que hace es ordenar, digamos, los pagos, hay una vigilancia judicial, los trabajadores tienen derecho a conocer todos los datos. Y estar del administrador concursal desde acciones de reintegración, tienen muchas posibilidades. Entonces, y además cuando el concurso se insta por los acreedores, el concurso es necesario. Y ahí lo que suele pasar es que el administrador concursal se queda en vía de sustitución. E incluso muchas veces yo creo que, incluso sabéis que es fundamental, o sea, yo creo que ahí el papel de los trabajadores, que si conocieran más estas herramientas, podrían haber parado mucho antes. Hay muchísimas empresas muy conocidas que si hubieran entrado en concurso antes, si hubieran solicitado el concurso antes, pues no hubieran tenido el agujero que hubieran tenido de deudas y de todo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en los hoteles USA, por ejemplo, que esto los llevaba Joan Gaspar, el que fue presidente del Barcelona, ¿no? Que al final se acabó listando un concurso necesario, pero al cabo de muchísimos meses, ¿no? Entonces, si los trabajadores supieran esto, pues tendría muchas armas, incluso posibilidades de poder salvar y poder poner ahí un parapeto, ¿no? De salvar y por eso yo os quiero un poco insistir, ¿no? A mí me encantaría, pues lo que pasa es que yo, claro, en este plazo tan corto no puedo explicaros todas pero tiene, digamos, muchas posibilidades, ¿no? Y luego, incluso aunque, ¿sabéis la diferencia? Hay cualquier empresa, no solo cualquier empresa, sino también cualquier organización, y aquí incluyo también las fundaciones y las asociaciones, porque también a las fundaciones y las asociaciones les vincula la ley concursal. Si una empresa no puede atender los pagos, pues significa que está en concurso, ¿no? O sea, bueno, si al menos tiene más de 3 meses sin pagar a los trabajadores, la seguridad social, etcétera, ¿no? O deja de pagar de manera generalizada, y puedes listar el concurso necesario. Eso lo puedes ver a través de las cuentas. Pero luego también hay otro arma, que es que la empresa esté en quiebra. Ahora no os puedo... que tú puedes llevar a disolver la sociedad.
que esto es a través del artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, que también todo pasa por analizar estos documentos, ¿no? Entonces, claro, el saber un poco interpretar esto, sobre todo, digamos, bueno, yo sé que vosotros, joder, sois abogados, sois gente que sois los que más controláis, ¿no? Yo me acuerdo un día que me invitaron a los de UGT, que era en la sala esta que tienen en Madrid, la Avenida América, que es enorme, y ahí había gente, no como vosotros, que sí que conocéis mucho más, ¿no? Sino, digamos, gentes de comités de empresas, trabajadores de todos los órdenes y tal, ¿no? Y era un poco yo les estuvimos contando con Tatiana, que vino el año pasado, las posibilidades que tenían los trabajadores en el concurso, que eran muchos, ¿no? Yo creo que les gustó precisamente un poco por eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente los documentos más importantes que tiene la empresa son estos. Y detrás de estos están lo otro. O sea, el balance, la cuenta de resultados, la memoria, lo que es el resumen de lo que está pasando. Es la foto de lo que está pasando en cada momento. Las empresas tienen obligación de depositar las cuentas de lo que pasa cada año a fecha de 31 de diciembre, cuando cierran el ejercicio. Pero no quiere decir que no haya balance de cuenta de resultados en el momento actual, porque es una foto, es como hacer una foto, ¿vale? Estos son documentos dinámicos. Entonces es muy importante el saber analizar, digamos, todas estas cosas, ¿no? Yo quiero, claro, es que como no tengo mucho tiempo no os puedo contar, pero yo os quiero contar, bueno, pues este es el esquema de balance, la contabilidad, digamos, es siempre más o menos lo mismo, ¿no? Es como un espejo. La mecánica de la contabilidad la inventa un fraile, que suele saber mucho de finanzas, por cierto, Fra Luca Pacioli, y la sistemática se ha continuado y sigue exactamente igual, ¿vale? O sea, lo que cambia que son las reglas de los planes de contabilidad. Por ejemplo, la contabilidad ha sido hasta el año 2008 exactamente lo mismo, el plan general de contabilidad, y luego cambió por una adaptación europea, que es el plan actual, el plan general contable del año 2007, que es el actual. Pero las modificaciones que son modificaciones técnicas, ¿vale? Pero se mantiene todo más o menos igual. Este es el esquema. Yo os podría contar un poco la cantidad de información que puedes obtener, ¿no? de aquí, ¿no? Que tampoco quiero un poco insistir porque eso, digamos, sería suyo hacer. Sí que os quiero contar aquí que yo cuando les hago a los jueces, aquí falta la F, cuando yo les hago a los jueces el tema de cómo detectar fraudes contables y todo eso, pues creo una sistemática que llamo ABCDF. Yo os pongo esta foto, este soy yo también. Yo soy médico también, hice la carrera de medicina también y hice un máster de medicina de emergencias. Entonces en medicina de emergencias hay muchos algoritmos que te sirven para saber qué hacer cuando una persona está mal y tal. Entonces uno muy conocido se llama la sistemática BCDE, ¿no? Que es que cuando una persona, digamos, se ha caído, tiene tal, pues A es ver que tiene la vía aérea abierta, B, breathe, que respire, tal. Entonces dije, ¿por qué no hacer lo mismo pero en relación a las cuentas? Y creé esta sistemática, pues, de los fraudes que se hacen. Entonces, bueno, pues fue un poco el invento que tuve, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues tú puedes ver, dice, ¿cuándo unas cuentas son claras? Pues las cuentas deben de ser ajustadas, es decir, que lo que dice en el balance sea real, lo que os decía antes. Pues si el tío dice que tiene unas existencias de 100.000, pues que tenga unas existencias de 100.000 y que compararlo con el inventario. Y si tiene unas existencias solo de 10.000 en lugar de tal, es porque esas existencias tendrá que explicar dónde están, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras de detectar, claro, yo esto no lo puedo explicar mucho, pero sí que un poco os lo quería un poco anunciar, ¿no? Yo sé que hay gente aquí que se conoce muy bien el libro que hice, ¿no? Que es el que le doy a los jueces y también a los fiscales, y que aquí un poco está explicado, pero un poco yo os quería decir, todo esto se saca, digamos, de la información legal, ¿no? Y a partir de aquí, pues hice, pues solamente deciros, ¿no? ¿Qué tipos de fraudes hay? Pues, por ejemplo, el quebrantamiento de la A y de la C es lo que hace este tipo de individuos, y es así, o sea, es decir, yo os cuento, hacen métodos muy toscos, no son nada sofisticados, pero les ha servido mucho para muchas cosas, no pensáis que tal. El más sofisticado, lo que yo llamo los métodos del economista, es lo que hizo Bankia. O sea, Bankia hizo fraude sobre todo a través de provisiones y a través de falta de valoración. Yo personalmente, y lo he dicho así en cursos de jueces y tal, creo que es muy distinto. O sea, yo he analizado las cuentas, por ejemplo, muchas veces en cursos fiscales o jueces analizamos cuentas de muchas empresas. Por ejemplo, porque intento que los cursos sean lo más práctico posible, ¿no? Por ejemplo, las de Abengoa, pues las de Abengoa, que ellos vean por qué tienen estos problemas de liquidez que tienen, ¿no? Que entiendan por qué, ¿no? Que en Abengoa, por ejemplo, la génesis no está tanto en que se llevaran el dinero como pasaban los individuos anteriores. Los individuos anteriores que todos se lo llevaban, desde el minuto 1 ellos habían llevado toda la pasta.
Pues sí, os lo podría explicar para que lo vierais, ¿no? Y lo disfrazaban de la manera más tosca posible, que es muy fácil verlo, ¿no? En Bankia, digamos, aquello era más sofisticado, o en otras empresas, digamos, más sofisticado. En Abengoa, por ejemplo, ¿qué sucede? Que tienen problemas de liquidez, pero luego siempre le viene la tentación al empresario de llevarse la pasta de la mejor manera posible, disfrazado con indemnizaciones que no debieran ser, o lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, conocerla y analizarla. En Bankia, por ejemplo, en el CCM yo hice la pericia contable, yo hice una de las que hice la pericia contable, que fui al juzgado, a la Audiencia Nacional a exponerlo, ¿no? Y lo conozco bien, pero es muy distinto el caso de Bankia. En Bankia yo no he hecho las pericias contables, pero sí que he analizado bastante, y hay fraude, pues porque evidentemente Deloitte se columpió. O sea, en Deloitte, para mí, y esto lo digo, hay una responsabilidad clarísima, sobre todo por el tema de las provisiones, por el tema, era evidentísimo. O sea, hay un fraude clarísimo y un engaño claramente a los de las participaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las participaciones preferentes son préstamos que están vinculados a que haya beneficios o no. Si los beneficios no eran tales y no existían, y Deloitte a pesar de eso decía que existían, pues hay un fraude. O sea, para mí hay un fraude claramente penal. Bueno, ya veremos a ver qué dicen los jueces, pero esto, digamos, es muy claro, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, este soy yo también, ¿no? O sea, no, este soy yo, estaba mucho más gordo, estaba haciendo un crucero por el Caribe y me hinché de hamburguesas y pizzas, de verdad que... Y entonces, pues, me quise, como daba ya clases y tal, pues puse aquí esto. El quebrantamiento de la F, por ejemplo, da lugar a los argumentos del jurista. O sea, en disfrazar... O sea, lo fundamental para hacer fraudes es, pues eso, el poner, digamos, testaferros, personas interpuestas que no son reales, y eso es lo que engloba, digamos, lo que yo llamo métodos del jurista, de las, digamos, de generar falsedades. Atomizar, ¿no? Yo los métodos del jurista lo llamo también divide o vencerás, ¿no? Crear muchas sociedades distintas claro, a veces es difícil, porque a veces ya sabéis que tú puedes saber muy bien qué es lo que han hecho, pero también un juez te tiene que dar la razón, y a veces, por desgracia, dependiendo también del juzgado que te toque, pues es lento, y cuando ya llegas a él, si llegas, pues a lo mejor ya no tiene nada su nombre y demás, ¿no? Entonces el atomizar todo esto se basa precisamente aquí, ¿vale? Luego ya si hay otro paso más adicional, que es, pues, utilizar, digamos, la sistemática que lo utilizan, que esto es un escándalo, porque lo utilizan todas las grandes corporaciones, utilizan estos sistemas para no pagar. O sea, ni Google, Exxon, eBay, Amazon. También esto tiene en parte el tema de la legislación europea, que ojalá algún día cambie, ¿no? O sea, que es realmente escandaloso, porque no solamente las empresas yo qué sé, que hacen blanqueo o hacen droga, que utilizan también esta historia. O sea, Correa, Gürtel, la trama Gürtel, que por cierto era muy buena desde el punto de vista de blanqueo. O sea, es muy dudoso que ellos montaran esta historia, o sea, porque estaba demasiado bien configurado. O sea, estaba muy, muy bien configurado como red de blanqueo, estaba muy bien montada, ¿no? Pero el apoyo en Holanda, además siempre es lo mismo, es Holanda, Luxemburgo, Reino Unido y especialmente Holanda. ¿Por qué? Porque permite, digamos, conectarlo, o Irlanda, por ejemplo, a través de lo que se llama el doble irlandés y tal, ¿no? Entonces, ¿todas estas cosas las puedes ver? Pues claro que sí. O sea, quiero decir, y esto es importante, o sea, que yo un poco lo que os quiero es veniros aquí a daros un tráiler y tal, para decir que toda esta información que os ofrecen y que se tiene disponible y que está en la Ley de Sociedades de Capital y el Estatuto, que vosotros conocéis mejor que yo, pues os dan acceso a muchas cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que yo quería deciros. Y el trabajador, pues sí que es muy importante que sepa lo que está pasando, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, nosotros en la empresa esta que llevamos aquí en Bilbao, los trabajadores, aquí nos apoya mucho ELA, por cierto. Hemos ido varias veces a hablar junto con el ELA, a hablar aquí con el juez mercantil para ver si una santa vez se aplica la unidad productiva. Si el trabajador ve que realmente no le estás mintiendo y lo entiende y es capaz de entenderlo por sí, pues claro, es importante, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, yo intento siempre, por ejemplo, en los concursos que he llevado, dar mi teléfono a todos los trabajadores, y llevo concursos de muchos trabajadores, que a veces era una cosa como una especie de locura, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería decir, ¿no? Y no sé si queréis que se abra un debate o algo, ¿no? Porque hemos dejado un poco de... Sí, dime. Bueno, el hijo de ELA, y sí. Que, a ver, comparto totalmente todo
Sí. lo que has expuesto. Lo que pasa que sí, ya desde el punto de vista sindical, por lo menos desde nuestro sindicato, a ver, muchas veces has comentado, no puedes instar el concurso. Sí, pero instar el concurso también tiene unas consecuencias, es decir, hay un careo y en un momento dado, es decir, o tienes información interna fidedigna, o si no te estás jugando unos ya lo sé, costas, etcétera. Entonces, nosotros ahí normalmente lo que hemos hecho, más que alguna vez hemos instado, pero normalmente es más la presión sindical, es decir, oye, o metes el concurso, o si no lo vamos a hacer nosotros. Hombre, otra cosa es la posibilidad que tenemos nosotros de poder instarlo. Lo hemos hecho en alguna ocasión, pero es muy difícil. Y sobre todo el tema este de los costes, es decir, las costas que te pueden suponer, pues es un riesgo muy importante para nosotros. Entonces, digamos, tenemos muchas posibilidades, pero en ese sentido quería trasladar la idea de que es una guerra entre David y Goliat, es decir, que nosotros, nuestros recursos son muy limitados y en cambio, pues digamos, las empresas en general pues tienen otros recursos que nosotros no podemos o no llegamos hasta ahí. No, sí, estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, pero es que hay veces, o sea, yo he visto muchas veces, o sea, por ejemplo, el concurso de SABE, que nadie lo instara, o sea, porque al final el concurso lo que te hace es permitir ordenar y poder... O sea, uno de los problemas, por ejemplo, que sucede es que si no hay nadie ahí tampoco puedes recuperar nada. O sea, yo, por ejemplo, el concurso que yo llevé de Secor, nosotros recuperamos millones de euros. Porque incluso, por ejemplo, Secor debía mucho dinero a las administraciones, pero las administraciones no van a pagar tampoco si no tienes a alguien que les está... porque eran guardias de seguridad que estaban a lo mejor en la tesorería de seguridad social, como gente de seguridad, ¿no? Como vigilantes de seguridad o auxiliares, ¿no? Si no tienes a nadie que lo recupere, sí. Es aquí de Vizcaya, además, Virtisú. Es decir, había una matriz que se había llevado 26 millones de euros. Instamos a la administración concursal. La administración concursal en un momento se niega. Entonces, claro, nosotros teníamos la posibilidad. Claro, el tema es cómo vas tú a por un tema de este tipo que te estás jugando 26 millones de euros y te puedes instar, pero luego el riesgo de que puedas llevar a buen puerto o no, también te lo llevas tú. Claro, como organización sindical o como los trabajadores ellos personalmente, ¿cómo vas a ir a ese tema? El riesgo es inmenso. Y joder, pues es uno de los pocos casos que hemos conseguido la culpabilidad del concurso, pero también ha llegado hasta cierto punto, es decir, había una matriz y por encima de esa matriz había unos fondos de inversión. Entonces, hemos llegado hasta la matriz, pero digamos esos fondos de inversión se han salido con las manitas bien... Ya, por desgracia pasa muchas veces eso, sí. Entonces, por eso quiero decir pero que es positivo, ¿sabes? Que sí. Que sí hay posibilidades, pero que, bueno, nosotros por lo menos con los recursos limitados que tenemos, pues que es muy difícil ir hasta esas instancias por todo lo que en la culpabilidad mismamente, pues en ese caso, ya que ha salido el caso, digamos, la participación en el juicio de la culpabilidad. Es decir, teníamos nuestras dudas de si podíamos tener costas o no, y tampoco nos las aclararon, porque algunos jueces nos decían, no, tranquilos, que no tenéis, pero otros nos decían, puedes tener. Entonces, claro, ante una disyuntiva de ese tipo, pues nosotros por lo menos en este... Pero ahí me parece muy importante que, no sé, que a lo mejor también tengáis un equipo bueno de posibles técnicos en este tipo de cosas para ver las posibilidades, porque hay veces y cosas que se ven relativamente fáciles si sabes verlas, ¿no? Entonces, claro, te da mucha, digamos, mucho más fuerza. Nosotros estamos en el gabinete 4 personas. No, ya, o sea, que sé que no es mucho. Y quiero decir que, porque enlazo un poco con los comentarios que hacían ayer, pero sí, claro, por ejemplo... ¿Tú eres letrado de ELA? Yo soy economista de ELA. Ah, vale. Sí, entonces, bueno, estoy en el gabinete de negociación colectiva. Entonces, digamos, nos dedicamos a todos estos temas, los ERES, concursos, tal. Entonces, ayer, por ejemplo, decían, no, en operaciones vinculadas y con respecto a temas muy concretos. Es que es imposible. Eso, pues, lo ideal sí, pero a efectos prácticos, es decir, o tienes un montón de recursos, o si no, operaciones vinculadas muy concretas y que pidas información de precios de transferencia y cosas de estas en ese... Ya, lo sé. Entonces, y claro, pues, mira, a mí me ha pasado, solo un ejemplo. Yo hace poco en Barcelona detecto cómo el empresario, o sea, en una empresa y tal, se ha llevado toda la pasta ayudado por el abogado, porque además se veía claramente que el testaferro que cogen
tenía un montón de sociedades constituidas sobre el domicilio del abogado. Y encima te encuentras con que el abogado te amenaza y califica culpable a todo el mundo y tal, no sé qué. Pero necesitas que el fiscal también te ayude, porque al final tú dices, yo puedo calificar culpable, pero estos son casos penales, es que es un caso de alzamiento de bienes. ¿Qué pasa? Que tú tienes poquísimos fiscales también. O sea, en Valencia hay un fiscal para todos los concursos, en Barcelona hay 3 o 4, en Madrid, y en la mayor parte de los sitios ni eso, porque el fiscal además es fiscal también del menor, lleva un montón de cosas más, no le gustan los temas económicos, lo sé porque me lo dicen y lo conozco. Y claro, las cosas cambiarían mucho. El empresario, si le metes en la cárcel, la cosa cambia. Pero con el tema del abogado yo le decía a la juez, bueno, y el abogado luego me entero y salen los papeles que es el que más, en Barcelona, más empresas de Panamá ha constituido offshore. El que más. Digo, pero no es casual, yo ya lo había puesto, pero digo, hombre, fíjate, que aparece esto después y fíjate. Y a veces el fiscal, pues que incluso gente que yo les conozco porque les he dado clase y dices que no puedo, no tengo tiempo. O sea, yo solo tengo tiempo si sale en el tema, si sale en prensa ya es distinto. Si tú consigues que algo salga en prensa, ya es diferente, por desgracia lo es. Pero hay muchas otras empresas que son más pequeñas que yo lo sé como tú, yo sé la frustración porque yo también la tengo muchas veces. Y encima te amenazan con querellas criminales cuando el tío sabes que es un golfo, ¿sabes? Pues te digo con toda sinceridad. Hay veces que también dices, joder, hombre, es que yo qué sé. Pero o sea, yo estoy de acuerdo porque a mí me pasa también. Sí. En muchas ocasiones, digamos, pues eso, o sea, es decir, ante los temas de culpabilidad, por ejemplo, dices, bueno, pero es que seguro, bueno, eso no sé. Sí, bueno, a ver, alguien más que tú que habías pedido. Ah, bueno, vale. Granada. ¿No se oye? Bueno, yo hablo, soy de abogado en Red de Granada y nosotros, nuestra práctica es la de personarnos en todos los concursos y aconsejar a los colectivos de trabajadores que se personen en todos los concursos, por varias razones. Es decir, el tema de coste es verdad que tengo dudas en cuanto que si tú eres el que dicta el concurso, tú ahora, digamos, tienes una actuación más de accionar, ¿no?, en relación con el concurso, pero estar en el concurso hay que estar porque hay que enterarse de muchas cosas. Pero es que sobre todo hay cuestiones que son muy prácticas. Cuando el administrador concursal emite la certificación a efectos del FOGASA, pues normalmente hay problemas con el tema de las antigüedades, hay problemas con el tema del cálculo del salario, a efectos de la indemnización. Es decir, hay una serie de cuestiones en las que si no estás en el concurso, pues no te enteras, se tramita luego el FOGASA y se pierde muchísimo dinero. Estando en el concurso, tú planteas la acción correspondiente y el juez de lo mercantil pues tiene que resolver con arreglo al derecho laboral, como en estas cosas tiene que ser. Pero es que además hay una cuestión que yo creo que también es muy importante en relación con el tema concursal, y es que muchas veces aceptamos la insolvencia de las empresas con la mayor deportividad, y cuando hay una insolvencia y vamos al FOGASA y no se ha ido previamente un concurso, hay una responsabilidad de los administradores que es una cuestión en la que si estamos metidos en el ámbito del derecho concursal, pues vamos a estar inmediatamente. Es decir, hay una serie de cuestiones, vamos, hablo de nuestra práctica en el despacho, ¿no? Y desde luego aconsejamos a los sindicatos que se personen, pero la verdad es que los sindicatos adoptan ahora la de Zota, Caballo y Rey, es decir, esto es, vamos para adelante y a tramitar FOGASA y punto, ¿no? Pues no, yo también lo creo, o sea, yo creo que es fundamental. Hola, muchas gracias por las intervenciones. Soy Boilyur Rodríguez, economista de Consultoría Premio de Mayo. Quería hacer un par de preguntas, tanto a Eva como a Pedro. A Eva, bueno, entiendo que cae más a la parte de Eva. ¿Qué posibilidades crees que podría haber en procesos de negociación colectiva, es decir, en procesos de ejercer derechos de información, no en procesos de crisis empresarial, en procesos de anticipación a posibles reestructuraciones o de querer instar a negociar un convenio, etcétera, ¿no?, de utilizar, digamos, la vía de la anticipación del artículo 64.5, ¿no?, que establece, pues eso, en el estatuto se establece, pues, ese instrumento para poder digamos, solicitar documentación y emitir informe previo a la adopción de medidas, ¿no?, para conectarlo con los documentos que da para grupos de empresas o para empresas, los documentos que da el reglamento de despido colectivo, ¿no? Porque tenemos un problema, por ejemplo, con los grupos de empresa en procesos de negociación colectiva, no fisiológica, ¿no?, decían ayer, no patológica, ¿no?, a este respecto, ¿no?
más allá quizás o en paralelo la vía de los socios, ¿no? La posibilidad, pero de los socios, ¿no? De poder acceder a la misma documentación de los socios, ¿no? En términos de grupo. Y la pregunta para Pedro es, bueno, ayer comenté un caso, lo cuento muy rápido, cuentas anuales con irregularidad contable y generación de contabilidad B auditadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos, asesores, miembros de sindicatos, acceder a documentación contable que la ley no nos permite a priori. O sea, ayer Ricardo Bodas dijo que la contabilidad es secreta, artículo 32 del Código de Comercio, y que, digamos, solo se puede acceder a ella, pues tal como dice el artículo, en caso de expediente de regulación de empleo o en otros supuestos, pero no en procesos de negociación colectiva normal. Entonces la pregunta es, ya sea vía información de socios o alguna otra vía, digamos que hago hipótesis, ¿qué pasa, digamos, si estamos ante una empresa o un grupo de empresas, mejor dicho, que hace uso irregular de su estructura, es decir, que digamos, utiliza matrices para descapitalizar, ¿no? Y estamos tratando de negociar un convenio colectivo y vemos qué pasa esta cuestión. Podemos pedir información interna que nos van a negar, incluso judicialmente, por ello, pero en cambio se está generando un fraude de ley aquí, ¿no? O hay un uso irregular de dinero público, o hay un uso de contratos públicos, o hay un uso irregular en empresas públicas, o hay eventuales indicios de delitos económicos. Ricardo Bodas decía ayer, bueno, queréllate. Bueno, claro, queréllate así a pelo es un poco... O sea, tienes que tener muy buenos indicios, ¿no?, para querellarte. Entonces, ¿qué vías hay de conseguir información interna, por así decirlo, de las empresas ante supuestos de ilegalidades de este tipo, ¿no?, indicios de ilegalidad? Sí, muy brevemente. A ver, realmente el artículo, me imagino que te refieres al artículo 64, cuando dice que la empresa tiene, o sea, que el comité de empresa tiene que estar informado con carácter previo antes de que la empresa ponga en ejecución determinadas medidas, entre ellas las de reestructuración empresarial. Claro, esto lo que pasa es que se oculta muchas veces, se confunde con lo que es la intervención del representante de los trabajadores en los procesos ya de abierto de negociación ante expedientes de regulación de empleo, ante procesos de reestructuración. Porque al fin y al cabo, cuando la empresa toma una decisión de reestructuración que pueda afectar a lo que pueden ser los despidos colectivos, tiene que abrir ya ese periodo de consulta. Entonces, por lo tanto, muchas veces ese informe que tiene que dar la empresa, los representantes, antes de la ejecución de reestructuraciones, muchas veces se ocultan ya hasta lo que es el despido. Pero si no hay despido, si son reestructuraciones, que en un momento dado, bueno, que son ceses, pero que no abren un proceso consultivo. A ver, este artículo, si os fijáis, estaba ya con antelación, o estaba ya previamente, porque está desde el año 80, tal y como está, antes de que efectivamente en la Unión Europea se pusiera el acento en la necesidad de que las empresas tuvieran, perdón, los representantes tuvieran conocimiento con carácter previo de cualquier medida que pudiera realmente afectar a los trabajadores, y especialmente cuando reestructuraciones provocaran determinadas medidas de despido. ¿Por qué? Porque resultaba, y esto es en la directiva marco de 2002 de información y consulta, aparece claramente esto. ¿Y por qué sale esa directiva? Porque los trabajadores se enteraban muchas veces por los periódicos de que su empresa había sido objeto de fusión, de estructuración, y que de pronto se encontraban en la calle. Entonces dijeron, tenían que de alguna manera reaccionar contra este tipo de medidas, y puso el acento en el carácter previo, con antelación de cualquier medida que afectara eso. Y precisamente eso es algo que también se reproduce, si os fijáis, en el reglamento ahora mismo de despidos colectivos, donde se dice que tiene que darse con carácter previo, y por tanto también el estatuto tiene que darse con carácter previo esa información antes de que se tomen decisiones. Ahora, ¿cómo se cumple? ¿Cómo manera tú puedes solicitarlo a la empresa? Usted, con la ley en la mano, tiene usted obligación de ya, ante cualquier atisbo de que usted va a plantear una medida de reestructuración, usted ya me tiene que pasar la información necesaria. ¿Cuál? La que sea necesaria, la oportuna, porque además lo que dice también la directiva, y lo que también reproduce el reglamento de despido colectivo, es necesaria y la oportuna, la que sea absolutamente inherente a la medida, cualquiera. Y de hecho, una de las poquitas cosas sí que hay positivas de la reforma de 2012 es que, quitando la causalidad de los despidos colectivos, incentivó lo que es la procedimentalización de los mismos, y entre ellos los derechos de información. Es decir,
de alguna manera los jueces consiguieron equilibrar en ese punto los despidos colectivos y dijeron, vale, ahora yo no tiene que entrar las causas, pero el procedimiento hay que cumplirlo y la información hay que darla. Y si os fijáis, hay muchas sentencias ya, afortunadamente, de los tribunales en los que se anulan o que se declaran que en los periodos de consulta, o sea, se declara la nulidad de la decisión de despido adoptada tras un proceso donde no se ha dado la información oportuna, ni antes ni durante. O sea que, por tanto, ya desde el punto de vista de los procesos de conflictos de despido colectivo, sí que ya hay una perspectiva de interés, incluso empresarial, porque se están viendo la oreja del lobo, diciendo, oiga, que me puede provocar la nulidad de la decisión si yo no doy la información, porque ya hay varias sentencias en que aclaran la nulidad de esa decisión. Por tanto, esa es una vía quizá terapéutica desde el punto de vista de la empresa, decir, oiga, yo si me está pidiendo la información para esta cosa, tengo que darla, porque se me puede declarar nulidad de la decisión a través del proceso de conflicto colectivo. Es decir, es de alguna manera esa política de intentar realmente conseguir efectos positivos o negativos para la empresa si no te da información. La ley lo exige, pero además con esa intencionalidad de que sea con carácter previo. O carácter previo, o por lo menos a la hora de decidir, yo en el periodo de consulta me lo tienen que dar. Y la medida de reacción, el proceso de conflicto colectivo y evitar que se declare la nulidad de la decisión, si no se ha dado la información previa, que ahora mismo, hoy por hoy, y además lo puede decir también aquí el compañero, que efectivamente hay sentencias que están en este punto dando la razón, apoyándose en la directiva comunitaria y en la directiva comunitaria de despidos colectivos y en la de la propia jurisprudencia de la Unión Europea, que exige esto, que se dé la información, y si no se da la información oportuna y necesaria a los fines de las reestructuraciones, las decisiones que se produzcan serían nulas. De alguna manera esa es la vía que se pueda seguir. Y todo ya lo de la legalidad, eso es tuyo. Bueno, esto, como sabéis, claro, es un tema bastante legal y que tiene mucho que decirla el tema jurisprudencial. Lo que os decía antes, los trabajadores, aparte de tener derecho a conocer todos esos documentos con los cuales se puede conocer, digamos, mucha información, tienen también derecho, al igual que los socios, a conocer muchas cosas. Entre otros, pues los he puesto aquí, por ejemplo, aquí en este artículo, te dice que el informe de gestión tiene que tener un montonazo de cosas que muchas veces no lo dan. Una de las cosas, el 262 de la Ley de Sociedades de Capital, ¿no? Por ejemplo, te dice que tienen que decirte cuánto tiempo tardan en pagar los proveedores. Aquí, por ejemplo, las sociedades con transferencias, la informe de gestión, el periodo medio de pago a sus proveedores, el periodo médico sea superior al máximo, tienen que decir por qué, relación a la normativa de morosidad. Hay un montón de información que tienen que dar. Yo conozco más la jurisprudencia mercantil, la laboral también la veo, pero menos. O sea, es decir, vosotros sabéis más de jurisprudencia laboral que yo. En la jurisprudencia mercantil hay mucha tendencia por parte de los jueces a abrir mucho la información. Incluso te comentaba, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el libro mayor no es un libro obligatorio de la contabilidad, de acuerdo al artículo 25 a 30 del Código de Comercio, pero tienes un montón de sentencias de las audiencias provinciales donde te dicen que claro, que es obligatorio, digamos, el poder acceder a ello, ¿no? Entonces, claro, yo sinceramente creo, desde luego, en jurisprudencia mercantil, que al fin y al cabo es la relativa a las sociedades también y a la información, si cada vez hay más sentencias relacionadas con este aspecto, ¿no? Y yo creo que los artículos aparte son, digamos, muy claros, ¿no? Ya, claro, aquí hay dos cosas, ¿no? Si tú, si se está dejando para los trabajadores, pues hay alto riesgo de que la empresa entra en concurso. Si se están llevando el dinero, digamos, a través de otra vía, pues aquí entramos ya en la vía penal. En la vía penal, como sabes, pues claro, también se metería el fiscal tiene, digamos, más posibilidades de pedir datos a la misma agencia tributaria, porque claro, Hacienda no te da los datos, pero si hay temas de delito y está el fiscal y tal, pues la información sí que la debe dar en principio, ¿no? Tienes herramientas como el tema del punto neutro, ¿no? Pero claro, ahí está unido, claro, depende de la gravedad. Si tú piensas que puede haber... Aquí el problema que existe, y eso es verdad, y lo decía también el compañero del final, que por desgracia muchos delitos económicos que existen, yo he visto delitos económicos auténticamente escandalosos, pero como no salen en prensa,
pues no se persiguen igual, ¿no? O sea, yo he llevado casos de me acuerdo de un tío que el tío se levantó 35 millones de euros, o sea, y bueno, el concurso se condenó culpable y todo tal, pero claro, está en paradero desconocido. Si desde luego se hubiera metido algo por la vía penal, la cosa, digamos, cambia, ¿no? Y entonces ahí hay veces que, de alguna manera también vosotros, como los sindicatos, yo siempre digo que si un tema os interesa de manera especializada en prensa, está mal que diga esto, pero parece que el fiscal, es que debería haber más fiscales relacionados con temas económicos, lo digo claramente, porque yo eso lo he vivido, o sea, yo lo he vivido en la práctica, o sea, lo he vivido, y bueno, pues es un poco lo que te decía. Yo no sé cuál es la postura de los jueces de lo laboral. De lo mercantil, desde luego, están muy abiertos al tema del derecho a información. De lo laboral, tú lo conoces mejor que yo, seguro. O sea, la última experiencia en relación a eso, ¿no? Aunque yo también sé los problemas que tú tienes. Nosotros, o sea, yo, por ejemplo, como administrador concursal o cuando tengo que hacer una pericial, no encuentro tanto esos problemas porque sí que me dan esos datos. O sea, esos datos sí que me los dan. Entonces, lo digo sinceramente, yo entiendo que sí que, de acuerdo a lo que dice la ley y sentencias que yo he visto, sí que creo que se tiene derecho, o sea, porque aquí hay y desde luego las sentencias que yo he visto a nivel de derecho a información en lo mercantil, sí que se ve de manera muy clara que sí, o sea, porque el trabajador es una parte interesada y si cualquier tercero puede ver el balance de cuenta de pérdidas y ganancias, ¿cómo no vas a poder tú ver eso? O sea, es que es... O sea, yo sí que, vamos, y sentencias sí que hay en lo mercantil, en lo laboral, no sé. Sí, nada más que quería pensar, cuando estaba viendo también que me comentabas precisamente por la posibilidad de acceder a documentación del grupo de empresa, que lo tenía apuntado. Precisamente tú sabes que cuando la causa económica en las estructuraciones empresariales, la formación no puede circunscribirse únicamente a lo que es el centro de trabajo de la empresa, sino que tiene que dar información del entorno, del conjunto y en su caso del grupo de empresas que pertenezca. Y yo recuerdo que sí que hay sentencias, porque tuve que estudiar las sentencias que se habían emitido respecto de los procesos de estructuración en despidos colectivos y yo recuerdo que sí que vi algunos pronunciamientos en los que se anulaba la decisión de empresa de despedir precisamente porque se había negado a dar la información que se le reclamaba a los trabajadores de que se elevara la información al conjunto de la agrupación empresarial que perteneciera la empresa, porque la empresa, incluso ya sabemos que por la propia normativa española, cuando una empresa pertenece a una agrupación empresarial no se puede escudar en el desconocimiento o la dificultad que puede tener para obtener la información del conjunto de la agrupación para no dársela al comité de empresa. Es decir, eso también hay bastante pronunciamiento al respecto, es decir, no hay posibilidad de escudarse, decir, oye, que es que yo soy una pequeña empresa, la agrupación, la sede, se encuentra en Alemania y a mí no me da, digo, que eso usted la bichuelas como pueda, pero usted me la tiene que dar. Por tanto, el entorno empresarial complejo al que pueda pertenecer la empresa es también un entorno donde se debe dar una información, sí, como digo, relevante y necesaria para el proceso de reestructuración o de negociación que se diera. Y como digo, esto a raíz de las directivas comunitarias sobre el Comité de Empresa Europeo, incluso sobre las sociedades anónimas europeas y sobre todo luego atraídas también a la normativa española a través de las correspondientes normas de transposición, pues evidentemente está ahí. Es decir, claramente la empresa no se puede escudar en la dificultad o la complejidad de decir yo no puedo darte, pues, se la busca usted y me la da. Entonces, incluso es un elemento de información importante. Y lo que tú decías también, perdona Pedro, que decías que los tribunales españoles, la jurisprudencia española laboral es abierta a la información. Perdóname que te diga con matices. No digo la laboral, con matices. Con matices, porque decía yo que sigue habiendo un importante arraigo del criterio de flexibilidad normativa. Muchas empresas, comités de empresas le dicen porque yo lo he visto, dice alguna empresa le dice, oiga, ¿me da usted los TC1, los TC2? Cosas así, pero muy de batalla, TC1, TC2, y dice la empresa, espera que mire yo el artículo 64. Pues pasa que aquí no está puesto el TC1, TC2 como materia de información, pues no te la doy. Van a los tribunales y le dice, ¿hay algún juez? Pues no sé, me parece muy bien que les dé curso de información a los jueces, a ver si se enteran, con todos los respetos, y dice, el juez dice, es verdad, no está en el artículo 64, pues entonces no tiene usted derecho. Pero, a ver, no me saque porro. Vamos a ver, si son informaciones que evidentemente se hace falta para que quede una comité TC1.
Pues para controlar efectivamente si los trabajadores están en un momento dado controlados desde el punto de vista de la seguridad social, si están cotizando, si tal y cual. Yo no lo quiero yo para hacer crucigrama. Es decir, a ver, ¿para qué lo quiero? Entonces, realmente hay algunos tribunales, decía, afortunadamente, cada vez más y a través sobre todo de la jurisprudencia europea, están empezando, bien, algunos, sobre todo algunos jueces punteros, están empezando a entender que la información realmente es la necesaria para el ejercicio de función representativa, aunque no esté expresada. Pero hay algunos, como digo, con perdón de los ceporros, jueces, pues entonces deciden, no, que no están. Por tanto, no hay tanta apertura. Poquito a poco, pero todavía pero queda... Una cuestión nada más. Una cosa importante, en la vía penal, un delito, sabéis, el 290, es alteración de cuentas anuales en fraude a acreedores. El Supremo ya ha dicho que cuentas anuales no es solamente el balance y la cuenta de resultados, sino también la memoria. La memoria lo que hace es clarificar, y no puedes clarificar lo que a ti te dé la gana, sino lo que viene en la ley. Uno de los puntos son las operaciones vinculadas, y ahí te viene muy claro que tú tienes que decir todas las operaciones, las cuantías, la no sé qué. Nadie hace eso, y debería hacerlo. Y las operaciones vinculadas, que vienen definidas en el artículo 16 de la Ley de Impuestos de Sociedades, son todas las operaciones con empresas del grupo que tengan un porcentaje mínimo tal, y no solamente eso, sino también con personas vinculadas, tanto el cónyuge como personas hasta no sé si el tercer grado de consanguinidad, es decir, viene muy definido. Y la cuantía, justificación y todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no lo ponen, pero tienen obligación de ponerlo. Y también es una alteración. Hay cosas muy importantes. Un aval, por ejemplo, tú no recoges en la contabilidad, pero tienes que recogerlo en la memoria. Si una empresa tiene un aval de otra y dice, oiga, es que no estoy falseando, sí, porque usted lo tendría que haber puesto en la memoria. Entonces, muchas veces no dan información las empresas como debieran darla. Porque lo que tienen que tener viene muy claro especificado en el Plan General de Contabilidad y también en la Ley de Sociedades de Capital, pero sobre todo en el Plan General de Contabilidad, o sea, que es una norma que deben respetar y que tienen que seguir. Entonces esto también es importante, ¿no? Porque si veis las memorias de las empresas, muchas veces no dicen absolutamente nada. Es que usted tiene obligación de dar esto, porque es un punto que viene ese proceso. Lo digo por el tema de empresas del grupo y tal, tienen que explicar absolutamente las operaciones vinculadas, a qué obedecen, la razón, la cuantía, o sea, viene muy claro en el Plan General de Contabilidad lo que tienen que expresar y muchas veces no lo dicen. Pasamos. Sí, hola, soy Raúl Maillo del Gabinete Jurídico Confederal de CGT y quería primero decir una cosa porque ha salido dos veces con lo del secreto de la contabilidad. Bodas es bastante formal en este sentido, pero yo me niego a creérmelo. Es decir, el Código de Comercio dice que la contabilidad es secreta, pero es contabilidad secreta frente a terceros, frente a cualquiera. Cuando decimos que los representantes de los trabajadores tienen derecho a la misma información que los socios son parte de la empresa. La contabilidad no es secreta para la propia empresa. Quiero decir que creo que hay que cuestionarlo. Luego me parece muy interesante. Ayer Carlos Hugo hizo una aproximación, yo creo que la fundamental, y es la información y el acceso a las cuentas está dentro del derecho a la libertad sindical. Y el derecho a la libertad sindical me excede si la negociación colectiva es parte de la triparte de la libertad sindical, es autónomo, me da igual. La negociación colectiva es parte de la libertad sindical, derecho fundamental, y desde luego entre el Código de Comercio y la contabilidad secreta y un derecho a la libertad fundamental de la libertad sindical, me parece que no hay color y que es evidente que debe de caer esa, entre comillas, contabilidad secreta. Esto no significa que sea toda la contabilidad en cualquier momento, sin someterse a deber de sigilo, etcétera, pero creo que cuanto menos, cuando cogemos los artículos, bueno, hay que darle la matización que tienen, el espacio que tienen y sobre todo la ubicación sistemática y el equilibrio con el resto de derechos que tienen. Y dicho esto sobre lo de la contabilidad secreta, yo sí que quería decir y primero señalar que creo que es un problema de sensibilidad. Pongo dos ejemplos. Yo, aparte en el Gabinete Jurídico Confederal, tengo despacho particular, llevo despidos individuales y cuento dos casos. En uno, yo no tengo la contabilidad B, pero le llevo 2 sanciones de aduanas por ha declarado 1000 bolsos y ha pasado 2 millones. Yo no sé la contabilidad B porque ni la tengo ni me la van a facilitar, pero lo que es evidente es que contabilidad B, porque los 2 millones de bolsos se venden, han pasado la frontera y no han pagado impuestos. Pues si te sanciona en aduanas porque estás no declarando un producto, hombre, dar por que las cuentas son correctas, a mí como juez me sonrojaría. Bueno, pues la jueza me dijo, ¿pero usted tiene eso que se ha hecho? Y digo, no, hombre, no, claro, yo no tengo el libro B, eso no lo tengo. Y me dijo, bueno, pues yo entonces las cuentas las doy por correctas. Bueno, pues haga usted lo que considere. El segundo ejemplo es en relación con esto, y es algo que viene muy circulando, yo creo que por encima de nosotros y nosotras, es el tema de, en todos los procesos de reestructuración, hay que volver a que son relacionados con la explotación.
con el negocio. Es decir, si yo tengo una empresa de automóviles y este año me gasto 2.000 millones de euros en publicidad, no entro en pérdidas. No, es una decisión libérrima, me gasto 2.000 millones de publicidad, habrá que ver si el año que viene me los voy a gastar o no, porque me los he querido gastar, no vale relacionado a los procesos habituales de explotación. Entonces creo que también eso hay que moderarlo. Y pongo el segundo ejemplo. Una empresa que creo que eran 30 empleados tenía 2 palcos blancos, que me imagino que eran los socios los que iban al Bernabéu a ver los partidos. Y yo le dije, señoría, no puede caer en pérdidas una empresa cuando tiene 2.000 euros mensuales de gastos, en gastos de, entre comillas, representación. Y eso venían en los gastos contables. Y me dijo, yo no cuestiono en qué se gasta el dinero a la empresa. Le dije, no, si esto no es un juicio moral, si a mí me parece fantástico. Pero lo que no es un gasto de la explotación. Estos señores mañana quitan este gasto y yo no entro en pérdidas. Y es que eso le supone a mi cliente o no un despido objetivo o no. Y cierro con lo que ahora iba a ser una pregunta para Pedro, fundamentalmente, y es en relación con determinadas operaciones que, a mí esto de la contabilidad, y lo digo con todo el respeto, pero también lo pienso del derecho, quiero decir que es como el chicle, que según hace fuerza para un lado, se estira o se encoge. Quiero decir, yo tengo cierta, por decirlo de alguna manera, duda de cómo enfrentarme. Pongo 2 ejemplos. Uno, ya que antes lo has citado, esto es las empresas que utilizan para defraudar, pero también en operaciones vinculadas entre sí, como el know-how. ¿Cuánto le pagas tú a alguien y cómo lo auditan? Si hay auditoría, pero si no, ¿cómo valoras a precio de mercado el know-how? Quiero decir, yo te hago a ti una franquicia y ¿cómo te cobro? ¿Cómo te cobro que los colores son tal, que los procesos de fabricación, que la atención al cliente? Esa mensura me parece muy fina. En el mismo sentido en las operaciones vinculadas. En un procedimiento que llevamos, que estábamos todos los sindicatos, y por poner nombres y apellidos. Canal Satélite Digital, bueno, pues tiene una empresa para el contact center, tenía en su día una empresa para el contact center, la empresa del contact center, que es los que atendían, hola, quiero comprar este partido, quiero esta película, eran los prestatarios de Canal Satélite Digital. Entonces tenían que hacer un edificio en Málaga y llegaban la de contact center y le prestaba la matriz. A mí, ya más allá de cómo lo cuestiones contablemente, lo que me parece es que hay que darle una vuelta al concepto de empresa. Es decir, si tú tienes, no es confusión de caja, es verdad, aparece en la operación vinculada, yo te establezco cuándo te lo presto, cómo te lo presto, dónde te lo devuelvo, pero si tú tienes una empresa que es tu caja, yo tengo serias dudas de que eso se pueda considerar una empresa separada. Si además juntas y el Consejo de Administración de uno es el mismo que el Consejo de Administración de otro, que es verdad que porque coincidan las personas no tiene que establecerse vinculación, pero hombre, empiezas a sumar elementos y al final dices, oiga, el concepto de empresario tiene que ir radicado a quién toma las decisiones y a quién benefician los elementos del negocio. Entonces, yo en ese sentido sí que me gustaría, y ya concreto, un poco cómo enfrentarnos a esas valoraciones que, uno, ya es complicado entrarle a determinados elementos, pero 2, que me parecen que es muy complicado y sobre todo que nos enfrentamos a una especie de sensación de, bueno, pues yo doy porque se hace correcto, ¿no? Tú antes citabas el caso de Bankia, pues todo el mundo dice, bueno, pues si Deloitte te lo ha dicho, Deloitte te lo habrá dicho bien. Bueno, pues ahí estamos. Quiero decir que te enfrentas a procesos en los que dices, las provisiones. Pongo el ejemplo típico al que nos enfrentamos los abogados, ¿no? Que esto además lo discutes con el abogado de la empresa. No, es que si me presenta este conflicto colectivo tengo que aprovisionar, porque claro, como hemos perdido uno parecido y yo tengo que aprovisionar en función de si pierdo o no pierdo los pleitos, o hay pleitos parecidos ya con sentencia, no sé qué tal, pero al final es una decisión de contabilidad absolutamente libre en la que dices, provisiono o no provisiono, y eso tiene consecuencias. Y no sé muy bien en esa maraña, sin dar un salto a contabilidad para expertos, que yo desde luego sería para mí incomprensible, un poco cómo enfrentarnos en la jurisdicción social, donde desde luego el juez hay 12 juicios esa mañana, tiene el tiempo que tiene, las ganas que tiene y la sensibilidad que tiene, pero cómo poder un poco meternos en esos elementos que no dejan de ser en cierto modo valorativos de la contabilidad y que creo que exceden más allá de si es fraude, si oculto, si cambios, pues si antes pagaba proveedores a 60 ahora voy a 120, determinados elementos que yo no sé muy bien cómo enfrentarnos. Gracias. No, nada más que, muy breve a lo que comentaba al principio respecto de lo de la contabilidad de la empresa. Efectivamente, la contabilidad de la documentación contable. Efectivamente, el artículo 32 del Código de Comercio establece con carácter general, carácter reservado de los documentos contables. Pero lo hace con tal cúmulo de excepciones, que en principio hay vías para poder defender el derecho de los trabajadores a el acceso a la contabilidad sin que se le pueda acreditar carácter reservado. Fíjate que una de esas excepciones es precisamente cuando sea obligatorio la entrega de documentos con motivo de determinado proceso, entre los que cabe hablar precisamente de suspensión de pago, quiebra o expediente de regulación de empleo.
Por tanto, cuando hay procedimientos abiertos de este tipo, hay obligación de entregar los documentos. Ya puede decir el Código de Comercio misa, es decir, con carácter general, y luego está la excepción. Pero luego hay otra excepción mucho más clara. Una excepción es que tienen los derechos los representantes de los trabajadores cuando tengan derecho a un examen directo. Si los representantes de los trabajadores tienen derecho a un examen directo porque lo prevé la normativa laboral, ya no cabe aludir al concepto general del carácter reservado de la documentación. Luego, si quiere la empresa, tendrá que acreditar que efectivamente hay un documento específico, concreto, que sea reservado, pero tiene que pasarlo por la dispensa informativa del artículo 65. Mire usted, esto es un secreto y yo no se lo puedo dar. Acredítelo usted con criterio objetivo, no con carácter general que esto es reservado. Y lo segundo, evidentemente, la negociación colectiva es medio de acción sindical, forma parte de la libertad sindical. Y tan importante es esto, que dependiendo del sujeto que actúe, la negociación colectiva va a depender la acción respecto de la ausencia de información. Desgraciadamente, los comités de empresa, cuando piden información para negociación colectiva para cualquier otro proceso, si se la niegan, no es atentado a la libertad sindical, pero si se lo acciona el sujeto sindical, sí. Y evidentemente la actuación no es por el proceso de conflicto colectivo, sino lo más grave, que es por la actuación del proceso de libertad sindical. Y una lesión de libertad sindical en una empresa no es tontería. No es tontería. Lo que pasa es que, claro, se articula esa doble fila y queda absolutamente independiente. No más que era... No te lo digo a ti porque tú lo sabes seguro, pero por si acaso había alguien más que también necesitara esa precisión. Vale, o sea, el tema de la valoración, que es un tema apasionante. De hecho, uno de los cursos que he propuesto al Consejo, todavía no me lo han aprobado, es precisamente el tema de valoración. El tema de la valoración de las operaciones vinculadas te lo resuelve Hacienda en la Ley de Impuestos de Sociedades. ¿Por qué? Porque a Hacienda le importan mucho las operaciones vinculadas, ¿no? Y te dice, oiga, usted tiene que valorarlo de acuerdo al precios de mercado. ¿Y cómo son precios de mercado? Pues, ¿cuánto vale una cosa? ¿Cuánto vale este ordenador? ¿O cuánto vale, yo qué sé, un piso por aquí cerca? Pues tienes que tener en el mismo periodo de tiempo pisos que se han vendido por esa cantidad, que sean similares. Entonces, claro, si la empresa, que a mí me ha pasado también, pues tú llegas y dices, no, es que está facturando esta empresa esto, ¿por qué servicio? Pues claro, tiene que alguna vez justificarte, o tú puedes encontrar por la vía comparativa cuánto cuesta. Es decir, si a mí por hacerme una página web me estás cobrando 1.000.000 de euros, pues al final dices, no, mire, por hacer una página web, esta empresa cobra esto. De hecho, Hacienda exige que las operaciones vinculadas le justifique el empresario que lo está haciendo por precio de mercado. Es así, obligatoriamente. Y en Hacienda, además, o sea, es obligatorio justificarlo. Y es, digamos, la manera que tienes de poder desmontarlo, ¿no? El tema de los préstamos que dices entre empresas es algo muy habitual, es verdad. No siempre tiene que ser un tema... O sea, porque hay veces que si una empresa no tiene para pagar, pues le hace un préstamo una a la otra. Es verdad que estás hablando del mismo grupo, en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero claro, la legislación te dice otra cosa, ¿no? La legislación te dice otra cosa. No es ilegal que una empresa haga un préstamo a otro, eso es verdad. Y a veces lo hacen pues porque no tiene tesorería para hacerlo, y si no lo hace no puede atender nóminas ni puede atender tal, que también eso es verdad. O sea, es decir, tú puedes ver perfectamente en contabilidad si el empresario está poniendo también dinero, que también hay empresas que sucede eso, ¿no? Para poder atender las nóminas, para poder atender todo, ¿no? Eso es un poco lo que quiero decir. Entonces, la valoración siempre... es una pena porque no he podido abrir internet, pero yo os podría enseñar cómo todo está interrelacionado. O sea, tú puedes saber cuánto vale un local o cuánto vale un piso solamente por el alquiler que tiene. O sea, es que hay una vía incluso bidireccional. Hay muchas maneras de poder comprobar cuáles son las valoraciones y hacer estimaciones. Hay dos grandes métodos de valoración, el de comparación y el de descuento de flujos. Es que no es, pero tú puedes perfectamente ver y hacer vamos a ver, una valoración es una estimación subjetiva, aproximada, es decir, claro, nadie te puede decir, el precio de este ordenador es 502,37. No, oiga, no, eso no. Pero sí que puedes decir, ¿cuánto puede costar este ordenador? Hombre, pues podríamos ver en eBay, podríamos ver podríamos ver si es un piso en Idealista, en donde sea, y decir, pues el rango es más o menos este, ¿vale? Un rango aproximado, que no tiene por qué ser muy grande. Así es un poco cómo se desmontan las valoraciones, y ellos tendrían la obligación además de hacerlo, ¿vale? Eso es un poco lo de la respuesta. No sé si hay algo que me queda por responder, es que no lo sé. Pero yo creo que es alguna cosa más. Yo voy a hacer unas preguntas. Sí. Voy a intentar ser concreto. Primero, los abogados tenemos un problema, y es que construir un derecho y sobre la base de la construcción que hacemos, hacer un pleito, tiene sus dificultades, porque luego el juez se atiene a la letra
ese juez que dice, oiga, en el 64 no está. El abogado a lo mejor debió antes enterarse que está en un reglamento de cotización, lo de los TC2 de hace ya 1000 años, y ponerlo en la demanda. Y lo digo como abogado autocrítico. Pero yo ahora voy a plantear, primero, por lo que yo deduzco, el socio tiene derecho a acceder al libro diario y al libro inventario de la sociedad. Entonces, si al comité de empresa le anuncian que va a haber una reestructuración empresarial, puede hacer una acción directa, conflicto colectivo, para acceder a ese libro, que no está en el 64. Bien, y utilizar como apoyo la jurisprudencia mercantil, porque laboral no hay ninguna. Los jueces laborales no solo, igual que muchos aplican la ley del mínimo esfuerzo, y madre mía, ponerse ahora a indagar eso. Entonces hay que razonar la repercusión, pero la repercusión es evidente porque hay crisis en la empresa. Primera pregunta. Segunda pregunta. El concurso. Yo estoy de acuerdo con la intervención del abogado de Granada. ¿Qué ocurre? Que los abogados asalariados, yo soy asalariado de comisiones obreras, y te cuesta trabajo salir del ABC nuestro. Entonces, es verdad que hay como una especie de pánico a la jurisdicción mercantil. Entonces, hay una presunción legal en la ley concursal. ¿Cuándo está una persona en concurso? Oiga, si no ha pagado el salario. Si no ha pagado el salario durante no sé cuántos tiempos es concurso. Durante 3 meses, pero concurso automático. No nos compliquemos la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es derivar ese asunto a un despacho. Pero bueno, esto en los sindicatos, lo digo por el mío, pero yo creo que está generalizado. Es que es tabú. Y voy a contar una anécdota reveladora. Yo fui a un pleito no en León, la otra ciudad que no me acuerdo cómo se llama, de León. Pleito laboral de sanciones por huelga, Ponferrada. Y entonces ahí había un despacho importante en Madrid y el abogado de la empresa. Esa empresa estaba en concurso. Ganamos el pleito porque eran sanciones, no sé qué, pero ya estaba en concurso la empresa. Y entonces estaba allí el antiguo abogado de la empresa. Y yo le dije al presidente del comité de comisiones, digo, ¿por qué no hacéis una cosa? Si la empresa está en concurso, coger un procurador y coger al abogado de la empresa que está cabreado porque le han quitado el asunto y lo lleva el bufete de Madrid y lo tienen ninguneado. Y que vaya porcentaje, como hacen los de las preferentes, de lo que se consiga. Oye, pues no, la abogada no, porque yo digo, pero no nos comamos la cabeza, vamos a ser prácticos. Primero hay que vengarse de este hijo puta de empresario del fondo de inversión de no sé qué. Y eso, ¿quién mejor que el abogado de la empresa, que conoce la intrahistoria? O quien dice eso, pues un abogado dedicado a eso. Es decir, que los laboralistas no tenemos por qué ser, algunos sí, pero en este plan, pues oye, habrá que buscar los técnicos donde estén. Segundo punto, pero yo te voy a plantear otra cuestión. Hay un problema que eso los jueces se lo callan. Yo voy a poner un ejemplo. 2 asuntos en los que más o menos he intervenido yo. Uno fue en Boeticher. Nosotros en Boeticher instamos la quiebra con Pilar Gimera, que ahora está aquí de magistrada cuando era abogada. La quiebra, ¿y qué finalidad tenía instar la quiebra? Cargarnos una hipoteca de los bancos que en un convenio de suspensión de pagos, sus créditos ordinarios, los habían elevado a hipoteca. Para cargarte la hipoteca, la clave estaba en la retroacción de la quiebra. En el periodo ese de retroacción, con la ley concursal bajan ese periodo. Y entonces llegan en Albacete. Y digo, solución, vamos a instar el concurso necesario para cargarnos una hipoteca, porque lo que hizo la Caja Castilla-La Mancha fue prestar al empresario el dinero, el otro se lo embolsó, y luego a los 3 o 4 meses no pagó a nadie, y no pagaba a nadie, decía que era insolvente y cerró. Digo, no, hay que ir al concurso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se mete la demanda en el concurso estaba en el periodo ese de retroacción, de anulación de actos jurídicos de la empresa incursa. Pero el señor juez de lo mercantil tardó más de 1 año en dictar el auto. Pero bueno, es que eso no hay manera de que haya responsabilidad. Y otro asunto reciente en Madrid, un juez mercantil, resulta que se convence el administrador concursal, que además creo que es el único que puede instar eso del concurso culpable, él y el fiscal. Es decir, exacto. No si cualquier acreedor. O sea, claro, o sea, lo que sucede es que si el... Espera un momentito. Entonces lo insta el administrador concursal. Y el juez empieza el sueño de los justos, la demanda. Bueno, que vamos a llegar tarde. Digo, porque si decae el concurso, estos han hecho unas operaciones de patente y a lo mejor ponen dinero encima de la mesa.
porque los pleitos que no son dinero, los pleitos que no son pesetas son puñetas. Decía un abogado comunista amigo mío que se murió el hombre. Entonces se trata de que pongan el dinero y que cobren los trabajadores. Bueno, pues claro, como se dedicaba a participar en cursos de formación entre abogados, entre despachos, pues tardó no sé cuánto tiempo, tarda más de un año y al año rechaza la pretensión y hay un recurso de apelación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que es verdad que vamos a tener dificultades, pero que habrá que instarlo y habrá que promover las reformas. Ahora que se habla de cambio de gobierno y los nuevos partidos, a lo mejor es hora de chequear estos problemas y no solo decir, derogo la reforma laboral. No, vamos a hacer esto, vamos a ver reforma de la ley concursal para que el juicio ese de culpabilidad lo puede instar cualquier acreedor, incluido el acreedor laboral. Y otro punto, que es lo que también te planteo, con esto ya termino. Parece ser que la culpabilidad, si prospera el juicio de culpabilidad del administrador de la sociedad, que es similar al pleito que decía el compañero Granada, de oiga, usted no ha disuelto la sociedad, usted es responsable de las deudas de la sociedad, responsable civil, que tiene una acción civil, porque la sala de lo social se quitó del medio la competencia de una manera indigna como ha hecho tantas. Que si hubiera sido la sala social, a todos nos hubiera venido mejor. La responsable del administrador por actos de gestión en perjuicio de acreedores y demás. Entonces, eso que es automático en la vía civil, esa responsabilidad, sin embargo, en esto de la ley concursal no es tan automático, porque dice, no, pero luego la cuantificación, oiga, la cuantificación serán las deudas existentes, pues digo yo. Entonces, con esto ya termino. Sí. A ver, vamos a ver, empiezo por lo último que has dicho. Respecto al retraso, es que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices. O sea, respecto al retraso hay juzgados, especialmente en Madrid. Aquí en Bilbao, por ejemplo, no es tanto así. En Bilbao los concursos suelen ser más ágiles. Igual que en Barcelona, pero en Madrid es lo peor. O sea, en Madrid hay juzgados, bueno, que si quieres luego comentamos cuáles más. Además, todo el mundo sabe cuáles especialmente, ¿no? Que sucede lo que tú estás diciendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Madrid un concurso que es culpable, que está calificado como tal, que hasta en el libro lo he puesto quitando el nombre y el juez ni siquiera ha dado esto para vista ni nada. O sea, es que es una vergüenza. Yo pienso lo mismo. Con el tema que dices de los concursos, o sea, vamos a ver, ahora mismo hay jurisprudencia del Supremo, que a mí un poco me sorprende, pero es así, ¿no? Del tema mercantil, que te dice que, claro, que debe el empresario cubrir todas las deudas si el concurso es culpable. O sea, porque ¿qué consecuencias tiene que el concurso sea culpable? Pues que al tío le inhabilitan para ser administrador, pues bueno, pero lo importante es que cubra las deudas, porque que le inhabiliten, pues bueno, pues el tío puede poner a su primo y constituir una sociedad, ¿no? Pero lo fundamental es que el tío pague las deudas. Entonces, ha habido muchos debates, especialmente entre la Audiencia de Madrid y la Audiencia de Barcelona, y entonces la Audiencia de Madrid, por ejemplo, era partidaria de lo que tú estás diciendo, que efectivamente pagaran toda la deuda, la de Barcelona no tanto. Ahora, en el Supremo han subido, digamos, el que estaba del juez Ignacio Sancho, que es un gran juez, por cierto, o sea, no lo digo, pero ahora mismo el Supremo tiene la idea de que tú tienes que justificar que el empresario realmente es culpable por ese déficit. ¿Y qué sucede? Que muchas veces es complicado, incluso en los informes de acción concursal, que lo que tú entiendes, o sea, por ejemplo, para mí, yo tengo una mente muy abierta en ese sentido, muy parecida a vosotros. O sea, yo creo que si un tío no está al concurso y hay no sé cuántas pérdidas de más, porque efectivamente no ha contra el concurso, se debe comer esas pérdidas, ¿vale? Yo tengo un juicio el 19 de octubre aquí en Bilbao de un empresario que el tío ha cogido con la empresa y ha puesto 500.000 euros en empresas del grupo que estaban a su vez en concurso. Y la vista es el 19 de octubre aquí en Bilbao, en el Mercantil 2. Y claro, yo le digo, he calificado el concurso culpable y digo, claro, mire, usted no me puede decir que es una operación habitual, porque es una operación que si tú metes dinero en una empresa al concurso, que además es de tu grupo, es evidentemente de altísimo riesgo. Y ahí sí que hay, por cierto, a ver qué dice al final luego la juez, pero ahí sí que hay sentencias que dicen claramente, por parte del Supremo, que tienen que haber previsto la probabilidad de impago. Entonces, uno de los problemas mayores que tenemos en la administración concursal es que los jueces ahora mismo, por las sentencias del Supremo, lo que dicen es, si no queda justificado el déficit de manera meridiana por parte del informe de administración concursal, que muchas veces es muy difícil, de que efectivamente ese déficit se le puede imputar al empresario, no le puedo condenar culpable, pero no le condeno, o sea, le condeno a no pagar nada, con lo cual le sale fenomenal. O sea, y esto es una cosa de jurisprudencia del Supremo que para mí, sinceramente, es un problema. Yo estaba el otro día, bueno, en un curso que di a jueces hace 15 días, cuando estaba el juez de mercantil del 2 de Sevilla. Y estuvimos hablando de este tema, precisamente, porque ellos tampoco sabían, o sea,
lees, porque claro, dicen, no, si no me justifica nada, de acuerdo a las sentencias del Supremo, pues no condeno al déficit. A mí me parece una pasada, pero las últimas sentencias del Supremo están diciendo eso. No, es así. Yo intento, por eso, lo más que puedo, siempre justificar todo y que le condenen al déficit lo más posible. Pero luego quien decide es el juez, no yo. Y tienen un criterio muy restrictivo, eso también es verdad. O sea, que no debería ser así, desde luego. Y luego lo que has dicho del tema de la culpabilidad es verdad, que eso también está muy mal, porque ahora mismo, ¿qué sucede? Que si el administrador concursal, porque hay de todas clases y colores, vamos a ver, calificar un concurso culpable significa problemas para la administración concursal desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque el empresario se te cierra, te comes todo, todas las, como además suelen ser gente golfeta, pues te llegan todas las comunicaciones de Hacienda a ti, que parece que eres un delincuente, todas te llegan a ti, toneladas. Y muchas veces no sabes qué decir la Hacienda, pero claro, pues si no me dan las cuentas, no me dan información porque el tío se cierra. Como tienes que hacer un informe previo, pues ya le dices, joder, este tío es golfete. El tío lo lee, él sí lo lee, a lo mejor otros no, pero él sí. Y dice, joder, pues fíjate, pues no te da absolutamente nada. Entonces, hay muchas mesas concursales que tienden a calificar fortuito. De ahí se le pasa al fiscal. El fiscal siempre, el 99% de las veces, dice lo que dice la administración concursal. Entonces, y te dicen los fiscales, joder, es que no tengo tiempo para mirarlo. Y ahí no les falta razón, porque llevan mogollón de casos, y si el administrador concursal dice fortuito, tú dices fortuito. Si los dos dicen fortuito, ya pueden decir los trabajadores lo que les dé la gana, Hacienda lo que les dé la gana, la Seguridad Social lo que les dé la gana, el concurso se tiene que calificar como fortuito. Así de claro. O sea, yo os podría contar también casos en relación a eso. Pero es que es así. ¿Y es justo? Pues no. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no debiera ser así. Pero al final, fíjate que además es lo que ha consolidado, porque antes la Audiencia Provincial de Alicante había sentencias que permitía, y la Audiencia Provincial de Alicante dijo, no, si puede calificarse culpable si no lo dicen los dos, pero ahora ya de manera muy clara el Supremo ha dicho que no, que si el uno dice fortuito y el otro dice fortuito, el juez no que tiene más remedio que calificar fortuito, aunque tenga la convicción moral de que fuera culpable, da igual, ¿sabes? Y, o sea, bueno, no sé muchas si gracias. pero... Nada más que era un tema de lo que decía Enrique sobre el tema de otros documentos que no tuvieran, decía el libro diario y el libro inventario, o sea, lo que no está mencionado por el Estatuto de Civil, ¿no? Porque se pone a disposición de los socios. Ojo, porque yo no soy mercantilista, pero por lo que he estudiado de lo que aparece en la Ley de Sociedad de Capital, que va en función distinta de si es capital, si es sociedad anónima o comanditaria, lo que dice como derecho de los socios a tener documentación es cuando son documentos que van a aprobarse en la Junta General de Accionistas. No es que tengan un general derecho de información a disponer de cualquier documento en cualquier momento, sino, en principio, de aquellos documentos que van destinados a ser aprobados por la Junta General de Accionistas. Entonces, esos documentos tienen que ir asociados a la propia orden, el orden del día, ya sean balance, cuenta de resultados, libro diario, lo que sea. Y, por tanto, todos los que estén tienen que someterse también a disposición de los representantes trabajadores. Ahora, cualquier otro documento que genere la sociedad y que no tenga que pasar por la Junta General de Accionistas por su examen, yo ahí desconozco si los socios tienen una libertad absoluta de poder disponer de ellos, que yo creo que, como dice la norma, no. Yo te digo, no lo soy, entonces no te puedo asegurar, pero yo no lo he visto así. Y además, incluso a los mercantilistas se quejan de que con la Ley de Sociedades de Capitales se circunscribe un poquito más lo que es derecho de información de los socios de cómo estaba antes, ¿no? Entonces, por tanto, cualquier otra información, documentos que no tengan los socios en cualquier momento, yo dudaría esto un poco, Enrique, nada más que en principio la que estaría asociada a la Junta General de Accionistas y que son documentos que se van a aprobar o se van a someter, ya no digo aprobar, sino también a discusión, cualquiera que sean estos, pero no cualquier otro que en un momento dado no quede al margen de la Junta. Es lo que tú comentabas, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, por las participaciones que han sido muy interesantes. Vamos a hacer, aunque ya llevamos un poquito de retraso, vamos a hacer un descanso de 10 minutos, creo que necesitamos. Y me han dado un encargo también, las personas que os vayáis a quedar a comer, que tengáis intención de quedaros a comer, recoged unos tickets que tenemos para comer en la Escuela de Hostelería, para que podamos saber cuántas personas vais a ser y organizarlo. Gracias.